8:35 de la mañana, 7:35 en la Comunidad Canaria. Seguimos aquí en el Contrapunto, en Decisión Radio. Y abrimos ya tiempo de tertulia hoy con don José Miguel Fernández Sastrón. Muy buenos días, don José Miguel. Hola, buenos días. Y también con don Jesús Muñoz. Muy buenos días, don Jesús. Buenos días a todos. Y a la espera de que don Fernando Fanego también se incorpore, si el tráfico se lo permite, pero vamos a ir abriendo ronda ya de opiniones porque ayer saltaba la noticia, ese pacto en Valencia entre el Partido Popular y Vox, donde finalmente aún no se ha determinado cuántas consejerías o qué reparto de puestos va a tener el gobierno, pero sí se confirma que se desaloja al gobierno de extrema izquierda radical valenciano, bautizado buenistamente como el pacto del gobierno del Botanic, que yo no sé estos nombres tan cursis que busca la izquierda para intentar disfrazarse, pero parece que asistimos al final de 8 años de ruina socialista y de extrema izquierda en Valencia, donde no hay que olvidar que Ximo Puig va a salir del gobierno, primero, con una lluvia de millones de subvenciones concedidas a las empresas de su hermano, que eso es un tema que está judicializado y habrá que ver cómo termina. Y también, por dar algún dato así demoledor de lo que ya ha significado la gestión de la izquierda en Valencia, dejando la Comunidad Valenciana con nada menos que 55.000 millones de euros de deuda regional. Una pesadísima herencia que va a recibir Carlos Mazón y una vez más se cumple lo que ya lleva siendo un clásico de la democracia española desde el 78, que tras un periodo de gobierno de la izquierda tiene que venir el Partido Popular a intentar arreglar los destrozos que ha hecho. No sé cómo lo valorarán ustedes. Bueno, lo primero es normalizar lo que es un pacto de gobierno. Es decir, que parece que ocurre algo extraordinario, ¿no? Los partidos que reúnen la mayoría y que pactan y que desde sus contrarios pues tratan de desnaturalizar esos pactos como si fueran poco más o menos que es que el PP está pactando con el diablo, ¿no? El PP está pactando con otro partido con el que alcanza la mayoría y que ha sido votado por muchísimos valencianos. Es decir, que no tiene más. ¿Qué ocurre después? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo de acumular una deuda como gobierno, eso puntúa a futuro. Es decir, pues como vivimos en una sociedad en la que el control de la sociedad viene por medio de la deuda, pues quien más aumenta la deuda es el niño bueno del cole. Y así nos va, claro, porque si los votantes... Así nos va en general. Claro, es que si los pero votantes... desgraciadamente es que puntúa. Claro, pero lo malo de esto, tiene usted toda razón, don José Miguel, que la gente que vota, en muchas ocasiones vota a los políticos por la cantidad de dinero que han gastado en vez de premiar la cantidad de dinero que han ahorrado. Es que lo del dinero público no es de nadie, que parece, ha calado mucho más de lo que sé, porque la gente piensa que de verdad no es de nadie. Cuando dicen, no, una deuda, bueno, pero mira lo que ha hecho. Ahora, si te pidieran esa deuda cada mes que tú la pusieras, verás como la gente diría, oye, un momento, ¿esto qué es, no? El dinero es nuestro, pero el dinero no es de nadie, es algo que ha calado. Don Jesús. Usted, don César, que le gusta tanto el juego de palabras, cuando me ha mencionado lo del pacto. Ya me va conociendo, ya me va conociendo. O al gobierno del Botanic, me ha recordado el gobierno del Botitanic, ¿no? También. Porque es que además han conseguido algo así, y es que se hunda. Lo malo es que no se ha hundido solo el gobierno, sino que se ha hundido por esta cifra de la deuda y por otras muchas más cosas, lo que es el antiguo Reino de Valencia, como se denominaba, otros lo llaman País Valenciano, vamos a dejarlo en Comunidad Valenciana. Y como muy bien decía don José Miguel, el problema de estas deudas es que no suelen pasar factura, casi al contrario, también lo mencionaba él. Tú te gastas lo que no tienes o lo que no deberías, porque tenerlo lo tienen, otra cosa de dónde lo sacan, entre otras cosas, para poder garantizarte a lo mejor votos, y consigues dos efectos. Uno, tú has quedado muy bien porque has regalado cosas, y el siguiente, si se lo toma en serio, va a tener que hacer los típicos ajustes que van a ser molestos, y si no se lo toma en serio, va a aumentar la deuda. Y con lo cual, el que aumenta la deuda al principio, luego le va a acusar al otro de que no ha solucionado ese problema cuando ese problema lo han generado de él, ¿no? O sea, es este problema de siempre del y tú más, pero como tampoco pasa nada, porque aquí si aumenta la deuda, esto primero no suele pasar factura, electoralmente, si ha pasado factura, no ha sido por esto, ha sido por otros motivos. Y segundo, como estamos comentando ahora, hasta luego puedes, que muchos te digan que hay de lo mío al gobierno entrante porque no han heredado lo que ellos creían que iban a heredar por ser fieles de esas redes clientelares que se organizan, por ser fieles clientes de los anteriores. Y desgraciadamente, pues
Cuando ahora empiecen a pasar cosas posiblemente en la Comunidad Valenciana que no han ocurrido, pues ahí saltarán los sindicatos que durante este tiempo no han estado completamente inactivos, empezará pues, a haber manifestaciones, huelgas, protestas y demás que durante este tiempo no ha habido porque gobernaban los suyos, ¿no? Y en cuanto a lo que es el pacto de ambos partidos, yo que evidentemente que ni milito ni voto a ninguno de los dos partidos, lo veo desde fuera, pero también me hace mucha gracia cuando, visto precisamente desde fuera, ves que aquellos que han estado pactando con separatistas del peor pelaje, con terroristas, acusan a otros partidos que en realidad son afines de que pactan entre ellos. No nos engañemos, hay diferencias entre Vox y el Partido Popular, pero Vox es una escisión del Partido Popular, con lo cual es más lógico que pacten entre estos dos partidos a que, bueno, lógico, iba a decir que es más lógico que pacten socialistas con bilduetarras. Eso también es lógico si nos vamos un poquito a lo que es la historia del PSOE en España y de dónde sale ETA, ¿no? Y su ideología, hablo de la de ETA marxista-leninista, ¿no? Siempre, ¿no? De ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Lo que ocurre es que como aquí depende de cómo vendas titulares y cómo manejes la información, pues cala el mensaje o no. El mensaje que va a calar a partir de hoy es en Valencia hay un gobierno de extrema derecha y sin embargo no había un gobierno de extrema izquierda en la legislatura anterior. Estaba repasando los nombres rimbombantes, ideológicos, nefastos, evidentemente, de las diferentes consejerías que ha habido o que están en vigor hasta ahora, hasta que el señor Mazón sea investido presidente y haga una nueva estructura de gobierno en Valencia. Pero bajo mandato de Chimo Puig, Compromís y Podemos en Valencia, la crème de la crème, evidentemente, en muchas ocasiones el nombre que se le pone a una institución de gobierno da mucha información de por dónde quieren ir o de qué tipo de personas encarnan esa institución. Y así, los nombres de las consejerías que tenía el gobierno de Chimo Puig da buena cuenta del talibanismo ideológico de esta gentuza que ha estado en el poder, yo ya lo digo así claramente, y los nombres dan buena cuenta de ello. Por ejemplo, todo el mundo puede entender la necesidad, y más en una zona como Valencia, que hay una consejería de agricultura. Hasta ahí todo normal, porque Valencia tiene un sector agrario muy notable y es necesario atenderlo, es necesario regular, es necesario apoyar esa actividad, es necesario defender los intereses de los agricultores valencianos ante la Unión Europea, por ejemplo. Pero, sin embargo, no se hace nada de eso. Se mantiene la consejería, pero se le da un nombre distinto para aplicar la ideología, que es el modus operandi de esta gentuza que hemos tenido que padecer en España. Y así, en lugar de tener solamente una consejería de agricultura, en Valencia tienen una consejería de agricultura, desarrollo rural, emergencia climática y transición ecológica. O sea, la asquerosa ideología de la Agenda 2030 aplicada a la agricultura, por la cual lo que se pretende básicamente es que no haya agricultura, porque la agricultura, según los talibanes ideológicos que por desgracia han accedido al poder, es mala para la naturaleza. De hecho, la Unión Europea anda perpetrando una directiva que, de llegar a aprobarse y ser de obligado cumplimiento por los estados, lo llaman la ley de restauración de la naturaleza, porque estos esquizoides que están en Bruselas pretenden que todo que todo espacio natural vuelva al estado anterior a la intervención del hombre, de forma que se eliminen cultivos y que se eliminen un montón de actividades, se elimine ganadería, con lo cual, ¿de dónde vamos a producir alimentos para poder comer? Nos pondremos en manos de terceros países para tener que importar toda esa comida, en muchas ocasiones producida de forma más que dudosa en cuanto a los medicamentos, por ejemplo, que se dan a los animales de abasto, como las vacas, cerdos o pollos o pavos para carne. Qué tipo de medicamentos se les dan. No es lo mismo la reglamentación europea que la reglamentación de otros países, donde se permite dar a los animales de abasto, es decir, de los cuales vamos a comer determinados medicamentos, o en los cultivos usar determinados fertilizantes o determinados pesticidas, ¿no? Bueno, pues la Consejería de Agricultura, en lugar de dedicarse a eso, pues también estaba dedicado a las pajas mentales de la izquierda de la emergencia climática y la transición ecológica. Economía. Todo el mundo puede entender que hay que tener una consejería de economía donde, en fin, se evalúe el sector productivo privado, donde se estimule su actividad, donde se incentive la creación de empleo, donde se eliminen trabas para el funcionamiento de las empresas. Eso es a lo que se tiene que dedicar una consejería de economía. Sin embargo, en Valencia lo que han tenido es una consejería de economía, sí, pero también
economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo. ¿Ya? Más ideología en lugar de gestión, que es a lo que se tiene que dedicar una consejería. En educación la cosa ha estado menos ideologizada en el nombre, pero no en las actuaciones, porque el nombre era Educación, Cultura y Deporte. Bueno, Hacienda y modelo económico. Otro ejemplo de ideologización o de aplicación de ideología a la realidad, en lugar de detectar los problemas de la realidad y aplicar soluciones técnicas útiles para eliminar esos problemas, que eso es en definitiva la gestión pública. ¿Cómo que modelo económico? O sea, tenemos una consejería de Hacienda, que es la que tiene que estudiar las cargas impositivas fundamentalmente, pero también de modelo económico. O sea, es decir, le tenemos que imponer a la gente en qué puede o no puede trabajar, porque eso es en definitiva traducido del progrestés al español, lo que significa, ¿no? Una cosa muy totalitaria. Por supuesto, igualdad y políticas inclusivas para seguir fomentando eso de la diversidad, como dicen ellos, pero que en realidad no es más que colectivizar a la sociedad, enfrentar a unas personas con otras en función de determinadas características individuales, hombres contra mujeres, españoles contra extranjeros, heterosexuales contra homosexuales o de cualquier otra tendencia sexual, etcétera, etcétera, que para eso están las políticas inclusivas, que es como lo llama la izquierda. También innovación, universidades, ciencia y sociedad digital. Aquí se detecta menos ideología en el nombre, aunque evidentemente es largo, es reiterativo y tampoco aporta mucho. Justicia interior y administración pública, vale. Y luego participación, transparencia, cooperación y calidad democrática. Esto es la típica consejería ómnibus para colocar aquí a gente, para repartir con el socio de gobierno, con los socios y para dedicarse a la teorización política y pajas mentales varias, que es para lo que sirve este tipo de consejería. Política territorial, obras públicas y movilidad. Aquí está la clave ideológica, movilidad, es decir, impedir a la gente que use el coche cuando lo necesita y decirle a la gente cómo tiene que moverse, evidentemente que es otra de las aspiraciones de la izquierda. Sanidad universal y salud pública. Oiga, ¿por qué no simplemente una consejería de sanidad? Punto. Sanidad universal ya la tenemos, todo el mundo tiene acceso a la sanidad, pero, y otro componente ideológico, sanidad pública. Claro, esto tiene que ser público, porque como todo el mundo sabe, si la sanidad no está gestionada directamente por la administración pública, entonces ya no es sanidad. A la gente le importa mucho quién le paga la nómina al médico, siempre y cuando pueda ir al hospital, y lo que nunca le importa a la gente es poder ir al hospital. Siempre eso es evidente. Los hospitales además están llenos de máquinas fabricadas por empresas privadas, máquinas de diagnóstico, por ejemplo, de radiografías, un montón de analítica de tejidos y fluidos del cuerpo, etcétera, etcétera. Son máquinas fabricadas por la empresa privada, eso no le plantea ningún problema a la izquierda. Porque eso, yo siempre lo pienso, oiga, y la máquina con la que ustedes han hecho la resonancia magnética no la ha hecho ninguna empresa pública, la ha hecho una empresa privada. Los medicamentos que a usted le dan cuando están ingresados en un hospital, lo fabrican laboratorios. La cama en la que usted está recuperándose de una intervención quirúrgica lo ha fabricado una empresa privada. Ahora, si el hospital también lo gestiona una empresa privada, entonces ya esto es satánico, otra cosa ideológica absolutamente. Y luego, vivienda y arquitectura, ojo al dato, vivienda y arquitectura bioclimática. Qué bonito. ¿Y esto qué narices era? Arquitectura bioclimática. Yo entiendo que esto, pues evidentemente, restringir el sector de la construcción, evitar la construcción de obra nueva para encarecer el acceso a la vivienda, evidentemente, y luego tomar medidas estalinistas, como la ley de vivienda, que justifiquen la intervención porque, claro, es que no hay vivienda, ¿no? No sé, ya sé que he sido un poco extenso, pero es que ahora que vamos a tener un cambio de gobierno, el señor Mazón dice que de estas 11 consejerías que tiene el gobierno social comunista se van a pasar a 10. Yo creo que es un poco escasillo. Igual podría haber un poquito más de recorte, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo verán ustedes. ¿Sabes? Lo que pasa es que, como se dice normalmente, que efectivamente se van aumentando el número de consejerías, que es una manera de colocar más gente, ¿no? Pero es que no es que se aumente el número de consejerías o de ministerios en el gobierno central, sino que además dentro de ese espíritu, cada consejería se convierte en 4. Es decir, porque eso de ponerle esos nombres tan rimbombantes, para lo que sirve es para que haya un secretario de cada uno de ellos. También. Es decir, de agricultura sostenible, biológica, bueno, pues secretario de Agricultura Sostenible, secretario de Agricultura Biológica. Y entonces al final, por cada consejería se multiplica a su vez por 4 o por 5, ¿no? Y eso pues les permite colocar a más gente. Esa es la cuestión al final, ¿no? Porque todo esto se traduce en que hay que colocar gente, porque claro, los partidos tienen mucha gente, hay que colocarlos, tienen que estar contentos, que no me formen líos y esas cosas, ¿no?
Pero aparte de todo esto, lo que te das cuenta es que la política se ha convertido en una especie de juego de cómo tomarte el pelo mejor, ¿no? Porque dices, oiga, si usted está gestionando, entonces usted gestione lo que hay, gestione los problemas que ocurren, pero en vez de eso lo que hace es inventar problemas que no existen para poder decir que están gestionando algo y que incluso lo solucionan. Porque ustedes están inventando cuestiones que no existen, simplemente para convencer a los otros que hay que pagar más dinero para defenderse del cambio climático, para defenderse de una posible pandemia que vendrá el año que viene y que será mucho más terrible. Tú estabas diciendo, hablabas del tema de sanidad y es curioso porque dices, hay esa obsesión, como dices, por la sanidad pública, que a mí me parece muy bien. Yo creo que una de las cosas que una sociedad evolucionada debe hacer es procurar, digamos, que sus miembros sus ciudadanos tengan una sanidad. Ahora bien, nunca se habla de eso al nivel casi más importante de la sanidad, que es el farmacéutico. Es decir, ¿dónde está esa empresa pública que hace vacunas, que inventa pastillas, que hace todas esas cosas, ¿no? No está eso, lo que hacen es pagar. Es decir, la sanidad pública consiste, como te has dicho muy bien, en pagar a empresas privadas que son los que gestionan soluciones sanitarias. Y hablando del gasto... No otra cosa directamente, ¿no? Y hablando del gasto farmacéutico, don José Miguel, es que a mí me llama la atención cómo en España, por ejemplo, no tenemos un sistema de recetas de medicamentos basados en una dosificación numérica para cada paciente. Es decir, si tú tienes cualquier enfermedad y el médico te pauta que tomes cualquier medicamento y que te tomes tantas pastillas durante tantos días, pues a lo mejor eso significa que vas a necesitar 30 pastillas. Y sin embargo, te vas a la farmacia y te venden una caja de 40. O te pautan 20 y te venden una caja de 30. O te pautan 15 pastillas en total para el tiempo que vas a tener que estar tomándolo y te venden una... Es decir, siempre te venden más pastillas, más número de pastillas que las que vas a necesitar, incurriendo en que luego se genera un almacén de medicamentos en cada casa que luego van a caducar por otra parte y es un despilfarro. En Estados Unidos, que tanto hablan mal de la sanidad, pues sin embargo creo que tiene una cosa que es muy eficiente y muy racionalizada. Si el médico te pauta 20 pastillas de lo que sea para la enfermedad o el problema de salud que tengas, tú vas a la farmacia y te meten en un botecito con una etiqueta que salen en las películas pero que, porque ahí que tienen pagan todos seguro. los americanos en el cuarto de baño cuando lo abren y todos los botes son iguales, naranjitas, todo eso. Claro, es que ¿por qué no hay una dosificación? Porque ahí paga el seguro. Claro, pero es que... Y hay cuenta más la el seguro privado. Claro, ¿cuánto dinero en gasto farmacéutico estamos tirando a la basura por dar muchas más pastillas que paga la Seguridad Social y, por tanto, todos los españoles, de luego lo que cada persona pueda necesitar en función de los tratamientos que necesite? Es que es obvio, es que eso nunca se ha hecho, que se redimensionen las farmacias, que en lugar de tener un montón de cajoncitos donde sacan cajitas, que tengan, pues eso, un montón de contenedores a granel, por así decir, de los diferentes medicamentos donde van dosificando el número de pastillas exactas que tú necesitas. Porque además, en muchas ocasiones oímos a los médicos decir que hacemos un uso abusivo de los medicamentos. Oiga, ¿cómo no vamos a hacer un uso abusivo si a mí el médico me ha pautado si tenemos 20... 60 cajas de cada... Claro, si a mí el el médico me ha pautado 20 pastillas y yo compré una caja de 40, encima, claro, además, como no he estado muy ducho en el número de días que llevo, de tal, no sé qué, al final, en muchas ocasiones, aunque no lo quieras por despiste, te tomas más pastillas de las que necesitas. Y eso, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, tengo entendido que es muy malo, porque luego si tomas más antibióticos de los que necesitas realmente, al final te dejan de hacer efecto, como dicen los médicos, ¿no? O te hacen, o pueden tener efectos secundarios. Entonces, eso no se hace. Ahí no hay que preocuparse por racionalizar, don Jesús. Empezando por esto último, podríamos hacer la típica pregunta de cui prodest, ¿no? ¿A quién beneficia esto? Pues evidentemente a las farmacéuticas. No hay que ser premio Nobel de nada para verlo. Entonces, pero perdóneme, es que eso no se criminaliza. Fíjese usted. Claro, la sanidad tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, la 6, 7, sobredosificación 8, de medicamentos para los españoles. José Miguel lo va a suministrar una farmacéutica privada, que a esa no hay que meterle mano porque, entre otras cosas, son luego los que marcan una serie de pautas políticas, como hemos visto en los últimos años. Tampoco hay que ser premio Nobel. Es que eso es lo que me llama la atención, porque demonizamos lo privado en la sanidad, absolutamente de forma cerril, cateta, cutre y absurda, cuando la gestión privada de la sanidad es mucho más eficiente y se sigue atendiendo a la gente, pero racionalizando el gasto. En los hospitales públicos de gestión privada, por ejemplo, yo conozco muy bien, por desgracia, por cuestiones familiares, el Hospital de Collado Villalba, que es uno de los últimos hospitales públicos, en fin, de titularidad pública y gestión privada, que hizo la Comunidad de Madrid bajo mandato de Esperanza Aguirre. Es el último que entró en funcionamiento.
y por razón de que mis padres tuvieron que estar ingresados allí hasta que finalmente fallecieron, lo conozco bien. Es un hospital que tiene habitaciones individuales. Es un hospital que tiene consultas de día. Es un hospital que tiene un aparcamiento fantástico, porque en una zona de la sierra donde la gente no hay metro y los autobuses no hay tanta facilidad de moverse en autobús como puede haber en Madrid ciudad, tiene un aparcamiento enorme para poder llegar. Es un hospital que tiene todas las especialidades médicas. Es un hospital que cuando tuvimos que pedir citas para muchas pruebas diagnósticas que tuvieron que hacerle a mis padres por las enfermedades que tuvieron, en menos de 48, 72 horas ya tenían la cita para hacerle la prueba. No había lista de espera. Cuando tuvieron que tener intervenciones quirúrgicas por cualquier motivo, se les hizo. Cuando tuvieron que estar hospitalizados por muchos problemas que tuvieron, los médicos pasaban diariamente a hacer la revisión del estado del paciente, etcétera, etcétera. Y es un hospital público que accede todo el mundo, pero que está gestionado por Quirón Salud, curiosamente. Y ese modelo no se puede. Ahora, sin embargo, sí que podemos prescribir 50 pastillas a una persona que solo necesita 30, ¿verdad? Y ahí, cuando hay esa ganancia innecesaria de la empresa privada que fabrica esas pastillas, eso no lo criminalizamos, pero sí criminalizamos que un grupo de sanidad o una empresa privada que gestiona hospitales como Quirón Salud gestione maravillosamente bien un hospital público, pero que es de gestión privada. Eso sí que lo criminalizamos. En ese hospital, por ejemplo, tampoco hay un equipo de mantenimiento contratado en nómina para cambiar 2 tubos fluorescentes que se puedan fundir al año. Cuando se funde un tubo fluorescente, se llama a la empresa que hace el mantenimiento, cambia el tubo y ya está. Y no tienen en plantilla a 4 personas, a 5 personas, que luego en muchas ocasiones serán sindicalistas y liberados y estas cosas. Tampoco tienen lavandería propia, porque es mucho más barato la ropa de hospital, la ropa, los pijamas, etcétera, etcétera, mandarlo a una lavandería industrial, recoger a diario la ropa sucia y dejar ropa limpia, que tener un equipo de lavandería propia en el hospital con personal y con maquinaria específicos. Como también es mucho más barato, los análisis de tejidos o de líquidos corporales que son necesarios para el diagnóstico de los médicos, en lugar de tener un equipo, un laboratorio propio con personal e instrumental carísimo para ese hospital, se toman las muestras, se mandan a un laboratorio central, se hace la analítica y los resultados se mandan telemáticamente al hospital y al médico que lo tiene que tener. Y de esa manera se ahorra muchísimo dinero en gastos sanitarios. Entonces, pero claro, la izquierda siempre hace otra trampa. Cuando se reduce el presupuesto sanitario, no porque haya recortes, sino porque se optimiza el gasto y con menos dinero se hacen más cosas, la izquierda lo vende como que hay recortes en sanidad. Y esa es la manipulación falsaria que se hace de la sanidad. Me dice nuestro director técnico que tenemos a don Albert Castillón ya conectado. Muy buenos días, don Albert. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana? Muy sanitaria la oigo, ¿eh? Sí, está bien. Hemos entrado en esos temas hoy. Nos ha llevado para ir a la actualidad. Está muy bien, hay que estar en todo. Aunque a mí una de las cuestiones que hoy hemos de comentar es lo que ha ocurrido en Valencia, porque ayer mismo La Razón, periódico muy bien conectado con Génova y con el Partido Popular, publicaba: no habrá acuerdo en Valencia fácilmente, hasta pasado el 23 de julio. Son solo conversaciones. Tranquilidad, que Feijóo ha dejado clara cuáles son sus líneas rojas. Eso lo publicaba La Razón ayer. Bien, el acuerdo ya estaba cerrado. El acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana estaba cerrado antes de la noche electoral, por si ocurría lo que decían las encuestas, que no había mayorías absolutas en esa ciudad. Y a partir de ahí, señores, el acuerdo se cierra en cuestión de segundos. Mazón no hizo caso a Génova, y Génova después, para simular que aquí no pasa nada, felicita a Mazón, le dice enhorabuena y hasta bromea con él por cerrar ese acuerdo. Bueno, también es cierto que Sánchez ha dicho, intentando a la desesperada arrastrar algún voto hacia el PSOE, que sea el objetivo hasta el día 23 ese acuerdo, y también el de Castilla y León, para demostrar que viene la ultraderecha, algo que nunca funcionó, pero él insiste. Ahora llega Aragón, llega Baleares, llega Extremadura. ¿Cuántos lugares más de España van a hacer lo que ha hecho Mazón? Tirar por la directa sin tener en cuenta los consejos de Feijóo. Habrá que verlo, pero es cuanto menos interesante lo que está ocurriendo, porque le da un giro absoluto a todos los que hablaban con la boca pequeña de
de Feijóo no debería, se va a suicidar si lo hace. Bien, pues de eso hablamos. ¿Saben qué parte de ese acuerdo se ha hecho porque el número 1 de Vox en Valencia, que hace 20 años tuvo una condena por violencia doméstica, por amenazas a su mujer, se ha apartado del camino temporalmente porque vuelve a estar en la candidatura al Congreso? Bien, hoy repasaremos otros casos que están sucediendo. Por ejemplo, Jesús Eguiguren, que fue presidente, ¿te acuerdas, no? Que le pegaba con el paraguas a su señora, ¿no? Pegaba con el paraguas y le daba zapatazos a su señora, y siguió siendo presidente del Partido Socialista en el País Vasco y diputado en el Parlamento Vasco. O algo más actual, que tampoco hay que olvidar, Ana María González, alcaldesa de Llaurí, número 7 en la lista del Congreso por Valencia el próximo 23 de julio. Hace 2 años conducía su coche, la paró la policía local porque hacía eses, y el parte policial dice, tenía las pupilas dilatadas y fuerte aliento a alcohol. Bien, cuando le hacen soplar, triplicaba la tasa permitida. Lo reconoció, pagó la multa de 1.000 euros, le quitaron el carné 8 meses, pero eso no impide que ahora vaya en las listas del PSOE por Valencia. ¿Dónde están los límites? ¿Hay algún, que nos lo diga el PSOE, por favor, ¿hay algún límite de alcoholemia mínimo, máximo, a partir del cual ya no se debe? No, pero no lo comprendemos. Es que esto es muy fácil. Parece mentira que usted se lo... Sí, en fin, parece mentira, tú lo has dicho, sí. Si se es del PSOE o nazi o nalista, hay derecho de pernada para hacer cualquier cosa. Y cuando lo recriminen, entonces eres de extrema derecha. Si eres socialista y recibes una crítica por tener personas con conductas ilegales o poco éticas y lo recriminas desde la derecha, eres un fascista, eres de extrema derecha. O cuando tú denuncias a los nazi o nalistas, eres un catalanófobo o estás atacando a Cataluña. En fin, pues esto está inventado. Hablando de catalanófobos, hay 2 escuelas en Cataluña que hoy pondremos el foco unos minutos. Una en Sant Pere de Ribes, van a expulsar a un monitor de extraescolares por no hablar catalán. Y en Tarrasa hay otra, les daremos datos, en la que los directivos de la escuela han dicho, si alguien no puede, un profesor se refiere, no puede hablar catalán o no quiere en algún momento, mejor que utilice gestos, la gestualidad antes que hablar castellano. ¿Y el código Morse, por qué no? También es una idea. Y luego los detalles del Consejo de Ministros de ayer, que siempre hay alguna ministra del PSOE que se le va a la lengua y ha contado cositas, ¿no?, de cómo estaba Irene Montero. La cabeza baja, callada, sin levantar la mirada, sin cruzar la mirada con Yolanda Díaz o Garzón, que se han ido a sumar, ausente, solo hablaba con Belarra. Casi, si no fuera por lo que cobra y el casoplón de Galapagar, que me da pena Irene Montero. Sí. Pero bueno, ya sabe usted que la izquierda es, entre otras muchas cosas, la izquierda solamente hace 2 cosas muy bien. La propaganda política para camuflar su desastre de gestión y victimizarse. No hay cosa mejor que se le dé a la izquierda. O sea, cualquier cosita, cualquier crítica, ya se hacen las víctimas, ya, y sobre todo si se es mujer, es violencia política. Ahora, quiero recordar que la inefable PAM dijo hace poco que la supresión del Ministerio de Igualdad era violencia política contra la mujer y todo. O sea que... Total. Y sin duda hay un hecho que nos da especialmente asco a la mayoría de los que estamos aquí. Yo ayer lo denuncié en redes sociales con una gran repercusión, y es lo que ocurrió en Cadena SER, cuando ese hombre que se dice llamar humorista y que se llama Keke, en sus ataques constantes diarios a Pitingo, cosa que ya no son ni noticia porque van a por él hace años por no pensar como a ellos les gusta, se pasó 20 vueltas y dijo la barbaridad de al menos Chapote mataba rápido, Pitingo lo hace lentamente como una agonía. Esa frase... la puse en conocimiento de la VT y de Daniel Portero. Me consta que van a denunciar a este humorista por jugar con Chapote en chistes de tan mal gusto como ese. Esta tarde hablaremos con Daniel Portero, espero hablar también con Pitingo, que está en Punta Cana, si el cambio horario nos lo permite.
porque hay unos límites que se han cruzado absolutamente y nadie hace nada. De hecho, la noticia hasta la ningunean en redes. En Cadena SER nadie habla de expulsar, de callar la boca. Y sin duda, decir que al menos Chapote mataba rápido y Pitingo lo hace lentamente nos parece un delito de odio de libro. Yo espero que le lleven ante los tribunales y dé respuesta de esta y de tantas barbaridades que ha dicho este hombre utilizando un micrófono con la excusa de que es humor, ¿no? Esto no es humor, es odio y de la peor calaña. O sea que tenemos una tarde en la que hay de todo, querido amigo. Pues como siempre, un menú muy interesante. Don Albert Castillón, director de Castillón Confidencial, muchísimas gracias por haber entrado con nosotros un día más. Un abrazo a todos. Sastrón, cuídate mucho. Un abrazo. Gracias, Albert. Hasta luego, amigos. Un abrazo. La verdad es que don Albert Castillón me hace muchas gracias, que es como Rubalcaba, que en paz descanse, es que ve y oye todo lo que hace. Estoy en todas partes. ¿Lo ve? Saluda al amigo que acaba de llegar, por favor. Don Fernando Fanego, muy buenos días. Muy buenos días, Albert. Muy buenos días a todos, queridos oyentes. Abrazos. Hasta luego. Un abrazo, don Albert. Muchísimas gracias. Don Fernando, muy buenos días. Muy buenos días. Que estábamos comentando la noticia, en fin, de la comunicación del pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana. Don Albert Castillón se ha hecho eco de esa información de La Razón, que dice que hasta después de las elecciones del 23 de julio el pacto como tal no se materializa, pero que ya está comunicado, ya se ha hecho público que va a haber ese pacto. Lo hemos estado valorando. Hemos estado también comentando algunas de las pinceladas del desastre que ha supuesto la gestión del gobierno social comunista del Botanic allí en Valencia, los bonitos nombres rimbombantes que ponen. Botitanic, alguien ha dicho. Botitanic, don Jesús. Lo venía escuchando, es lo malo que tiene también el tráfico, lo bueno, vamos. En este o caso, lo bueno que... el poder. Y comentábamos también, por ejemplo, solamente un dato que es demoledor y que es muy significativo de lo que ha sido el desastre, o dos datos, de la corrupción de Chimo Puig, dando millones de euros en subvenciones a las empresas de su hermano, que eso es un tema que está judicializado y veremos a ver dentro de unos 30, 40 años cuando ya haya sentencia, como pasó, por ejemplo, con el caso de los ERE, que es lo que se ha tardado. Y también la enorme deuda pública que ha dejado el señor Puig de nada menos que 55.000 millones de euros de deuda pública total de la Generalidad de Valencia. Bueno, son expertos en ello. Y antes venía, como decía antes, venía en el coche escuchándoos atentamente, sobre todo porque el Partido Socialista son capaces de poder encontrar nichos de negocio, políticamente hablando, para encontrar los puestos de trabajo, colocar esos puestos de trabajo que necesita para justificar el cargo. Es decir, busca por ejemplo, yo me acuerdo con los puntos morados que iban a poner en todos los aeropuertos, ¿no? Del caso de que una mujer se sintiese agredida por un hombre, pues acudir a un punto morado, es decir, era una justificación para pedir 500 millones de euros y, lógicamente, ir recolocando a gente y a bocas paneguadas, ¿no? En el caso de Valencia, en el caso de Chimo Puig, pues no deja de ser otro caso más, otra situación muy pareja que la que estamos viviendo. Pero ya no solo eso, don César, sino también no hay que olvidar, ya no por el tema de la corrupción que afecta directamente a la familia de Chimo Puig, sino también a Marina Oltra. Es decir, hay que recordar en todo momento que el marido de Marina Oltra, que creo que no sé si ha salido de prisión o está en prisión, y de la gestión que hacía de los centros tutelados de menores, ¿no? Es decir, es esperpéntico lo que tenemos que estar viviendo. Afortunadamente, esperemos que se ponga coto a todo eso y que toda la serie de cargos que se habían derivado en la consejería, pues para crear nuevos puestos de trabajo y mantener a esta prole de gente, pues sean sustituidos o sean de alguna forma reducidos. Igual que los ministerios. En el caso de los ministerios, pues espero que el señor Feijóo, que tenemos gane las elecciones, pueda reducir el gasto público, que es escandaloso. Hombre, a mí me ha llamado la atención que el señor Mazón haya dicho o haya confirmado que va a haber 10 consejerías frente a las 11 que había antes. Yo creo que aún siguen siendo muchas, pero bueno. Y sobre todo para una economía deficitaria absolutamente en esa economía, en esa comunidad autónoma, pero en general en España muchísimo más. No, Jesús. Sí, es que antes de que interviniera Albert Castillón, estábamos hablando precisamente de esos cambios de denominación que había hecho el gobierno de la Comunidad Valenciana anterior, que ahora no sabemos si se van a quedar con nombres más normales o se mantendrán. Y hablábamos antes
de esa red clientelar que forma toda esta gente. Yo estoy seguro, y no lo digo como chascarrillo, es verdad, que tienen un coleguilla que es el que hace los carteles. O sea, no es lo mismo llamar a un ministerio o consejería, en este caso, de patatín, que llamarlo. He anotado aquí algunas de las palabras, solamente he anotado las palabras que tienen como más, digamos, carga de profundidad ideológica. He anotado emergencia climática, transición ideológica. Permítame, emergencia climática es agricultura, desarrollo rural, emergencia climática y transición ecológica. Claro, pues si antes había una consejería, en este caso, de agricultura, si le tienes que añadir 5 nombres más, hay que hacer carteles nuevos. Alguien trinca. Claro. Claro, el cartelito. Sí. Y entonces yo creo que deben cobrar por letra o por palabra, con lo cual mucha parte de la deuda pública. Y cada para palabra de esto que acabas de decir es un cargo distinto y carga. Es justo lo que antes ha mencionado José Miguel, que iba a añadir ahora. Todo esto tiene, en caso de los ministerios centrales, tiene una Secretaría de Estado y aquí tendrá pues una Secretaría de Consejería o lo que sea. Pero vamos con más palabrejas de estas. Por supuesto, había otra que tenía la palabra sostenible, economía. Otra la inclusiva. Se lo cuento. Economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo. Otra calidad democrática. Otra movilidad. Otra arquitectura bioclimática. Es decir, aparte de esto que estemos hablando, de que esto incrementa carteles y hace cambios y cada vez volverán, nos están metiendo esos pildorazos con cada una de las denominaciones para luego que vaya acompañado con la carga ideológica. Con el tema de lo del cambio climático, porque ya aquí había 2 ministerios que se refieren más o menos a ello, el de la emergencia climática y el otro el de la arquitectura bioclimática. Yo estos días estaba comentando por redes sociales que la gente estaba diciendo, ¡ay, el cambio climático, que está lloviendo en mayo! Yo le recordaba a la gente que el refranero español, que creo que es previo al cambio climático, decía que cuando marzo mallea, mayo marcea. Es decir, que cuando marzo hacía el tiempo que ha hecho este año, pues es lógico que en mayo luego lloviera. Y ha ocurrido. Y ahora cuando estaban diciendo, ¡ay, en junio qué frío está haciendo! Pues el refranero español nos dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Creo que también es anterior al cambio climático. Es decir, que nos quieren meter aquí una serie de historias. Para que se vea un poco la diferencia, me estaba buscando, a falta de que lo cambie la presidenta Ayuso cuando vuelva a formar gobierno, pero los nombres de las consejerías de la Comunidad de Madrid es que da gusto leerlos porque no se ve un ápice de ideología putrefacta esta de la izquierda, de nombres rimbombantes y decirnos a los demás cómo tenemos que vivir. Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Consejería de Administración Local y Digitalización, Consejería de Sanidad, Consejería de Transportes e Infraestructuras y, por último, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Ya con estos nombres, evidentemente, ¿qué denota? Que esto es un gobierno serio, o por lo menos que pretende serlo, que esto es un gobierno de gestión y que esto no es un gobierno de ideología que pretende decirnos a los demás cómo tenemos que vivir. Es que ya hasta en los nombres se ve la diferencia. En los nombres, tú has mencionado también esa manía de llamarlo a todo, bueno, manía no, de poner el nombre, el cartelito de público en algo. Y entonces, si ya existía ese algo, pues lo tienen que cambiar. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Empleo, como eso de nacional sonaba como muy facha, pues lo cambiaron por el SEPE, que es el Servicio Público de Empleo. Cuando en realidad es lo mismo, es decir, no hace absolutamente nada. No busca trabajo los españoles ni les ayuda pero bueno, pero no hace nada, pero le han cambiado el nombre. Y luego, ya es lo último, lo que estaba comentando Albert Castrillón, primero, el sujeto este que ha hecho ese chiste, ese programa que tiene de humor, llaman humor a cualquier cosa relacionado, yo le recomiendo a César si no ha visto el vídeo, yo lo vi ayer precisamente en el Twitter de don Albert Castrillón, hace, pues ya lo ha mencionado, ¿no? Un chascarrillo para meterse con Pitingo, dice que, bueno, que por lo menos Chapote que lo hacía más rápido. No dice la palabra matar, pero todos nos imaginamos a qué se refiere. Este mismo sujeto es el que hizo también un sketch, como lo llaman ahora, muy, muy popular, diciendo que había que dinamitar el Valle de los Caídos, utilizando además una serie de frases absolutamente, o sea, los tacos más groseros que se pueden hacer, y más sobre un sitio que es una basílica religiosa, y va cargado además de esa ideología. No le ha pasado nada hasta ahora, no solamente en la cadena SER, sino por fuera. Y me temo, aunque aquí a lo mejor el tema del terrorismo siempre es un poquito más peliagudo, ya hay algún tipo de sanción, pero me temo que esto incluso le va a proporcionar más seguidores y un sueldo mayor. Y ya para finalizar, mencionaba esa distinta vara de medir de los socialistas cuando ven, como hemos dicho muchas veces, aquello de la viga, o sea, no ven la paja en el ojo propio, pero... O sea, ven la paja en el ojo propio, ajeno. Ven la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio. Había un ministro de Justicia, que todos lo recordarán, que se llama López Aguilar,
Juan Fernando, hombre, que precisamente cuando fue ministro de Justicia flexibilizó, por utilizar esta terminología que utilizan ellos, el tema de la violencia de género. ¿No sufrió el señor Aguilar? Eso es a lo que iba. Entonces, cuando su mujer le intentó demostrar que había estado durante muchos tiempos, decía que durante 20 años había estado padeciendo malos tratos por parte de esta persona, pues estuvo en todos los candelabros, como decía aquella, el señor Fernández Aguilar, no dimitió de ningún cargo, si no recuerdo mal, sigue de eurodiputado hasta el año que viene, que sean las próximas elecciones europeas, y claro, él había posibilitado que hubiera muchas denuncias falsas que luego se han producido y él fue víctima. Sí, porque este señor fue el que hizo, perpetró la ley de violencia de género para aclarar a la audiencia, ¿no? Hay veces ese que el mantra que le llaman justicia divina, que le llamamos el karma también. Sí, que le ha venido. Pero rápidamente silenciaron el tema y este tipo no abandonó ninguno de sus cargos y, sin embargo, sí exigen que otras personas por delitos similares, llamamos delitos porque todo lo de violencia de género hay que poner muy entrecomillado, sí que tienen que renunciar a sus cargos, sí que son unos sujetos despreciables, pero cuando son los suyos, han mencionado a Jesús Eriguren o a este tipo del que se habla poco, pero a mí de vez en cuando me gusta recordar. Y ayer leía yo creo que en OK Diario publicaba que el número 8 de la lista del PSOE a la Asamblea de Madrid, si no me falla la memoria, el número 8, en cualquier caso, un diputado de la lista, o sea, un diputado del PSOE a la Asamblea de Madrid, tiene una denuncia encima por una cuestión de abuso sexual de una mujer que dijo que, por un tema de una depresión había tomado muchos medicamentos, que este señor se la llevó a su casa después de haber ido al médico, etcétera, etcétera, y que estando en su casa, pues abusó sexualmente de ella. Claro, ese es el testimonio de esta mujer, pero claro, habrá que ver, pero de momento, evidentemente, aquí nos ha montado el pifostio, porque claro, como es el PSOE. Pero tenéis el caso de Griñán. O sea, yo digo, a lo que a mí afecta y sobre todo por mi profesión, o sea, cualquier recluso en cualquier centro penitenciario, si tiene ante una enfermedad lamentable como puede ser un cáncer, determinados tratamientos se pueden dar y se imparten el tratamiento en el mismo centro penitenciario. O sea, todo centro penitenciario tiene, aparte de un botiquín, tiene una enfermería, en algunos casos grande. Es decir, con médicos y profesionales. ¿Cuántos reclusos en España puede haber que teniendo cáncer no se les escarcela? Yo creo recordar cuando salió el tema de Griñán, que se publicó en prensa, que de 70.000 personas de población reclusa en España podía llegar a 1.200 casos. 1.200, 1.500 personas que están en tratamiento. Pues bueno, pues hay diferentes tipos de tratamientos, lógicamente, para poder darlo a la quimio o la radio y demás, que a lo mejor no se pueden hacer en un centro penitenciario, pero otros tratamientos, como el caso de Griñán, sí. O sea, por eso ya estamos viendo directamente el trato de favor que se hace. ¿Cuánto costó a Mónica Oltra que dimitiera? O sea, hasta qué extremo tuvieron que llegar el Estado español a que esta señora dimitiera. Pues ¿Cuánto tiempo estuvo Bolinaga muriéndose fuera mientras estaba tocando Chiquitos en los bares de Baja? 3 años estuvo. Estaba en fase terminal durante 3 años. Yo firmo un cáncer de estos ahora mismo. Sí. Bueno, yo no. Si lo voy a tener, Dios quiera que no, pero hasta 3 años luego tomando Chiquitos, desde que el día siguiente que me dicen que me sacan de la cárcel. La calidad de vida es de vuelo distinta. Por supuesto. José Miguel. Mira, yo, volviendo a lo que estábamos, el tema de los nombres rimbombantes de las consejerías o de los ministerios, ¿no? Que ya hemos visto que hay una parte importante basada en el hecho de colocar más gente. Yo cada vez multiplico por 4, no solo aumento el número de consejerías, pero tiene otro componente igualmente meticuloso, meditado y preciso, ¿no? Como suelen hacerse las cosas. Es decir, esto no forma parte del relato. Es decir, si nosotros vemos cómo ocurre en política actualmente, cuando la izquierda gana unas elecciones, la ciudadanía ha asumido su responsabilidad, ha comprendido cuál es el problema y ha, por supuesto, depositado su confianza. Y ha votado bien, claro. Y ha votado bien, exactamente. Ahí. Evidentemente, yo creo que todo el mundo vota bien, vota lo que quiera votar. Y luego nos gustará más o menos, ¿no? Pero ellos ha votado bien. Pero esos nombres contribuyen mucho a esta, digamos, estrategia, por decirlo de una manera, porque cuando ocurre lo contrario, no es que la ciudadanía haya tomado conciencia de un problema y haya votado bien, sino que la ciudadanía se ha equivocado
Y al final el pérfido adversario ha conseguido un retroceso en los avances, porque cuando tú luego lo que haces es reducir esos costes, como se ha dicho, y entre otras cosas ese número de consejerías y probablemente esos nombres que invitan a rellenarlos con más gente, tú no estás haciendo un ajuste económico, no estás cuidando el erario público, estás yendo contra la sostenibilidad porque has quitado ese título a un ministerio, contra el cambio climático, contra la protección. Es decir, esos nombres, cada vez que tú luego racionalizas la composición de un gobierno, de unas consejerías, lo que estás haciendo no es eso, es alterar, como ahora dice, el Ministerio de Igualdad. Si se llamara de otra manera, simplemente estarías quitando un ministerio. Y podrían decir, bueno, pero no, tú lo que estás es contra la igualdad. No, mire usted, yo lo que estoy es contra que me coloque usted una persona a gastarse 1.500 millones de euros. No, 575 anuales tiene este último ejercicio. Pero me he quedado corto todavía. En los cuatro que lleva de legislatura habrá gastado en torno a 1.500, sí, total. Sí. Pero lo que me refiero es que lo que estoy no es contra la igualdad, sino contra que una persona juegue con mi dinero a ver qué se le ocurre cada mañana, ¿no? Pero ellos han conseguido que no. Tú estás contra la igualdad, estás contra la sostenibilidad, estás contra la sanidad. Contra las mujeres. Y todo, es decir, simplemente forma parte de lo que hace muy bien, que es el relato. Claro, pero es que la izquierda, decía usted antes, que crea problemas, que es una de las partes que hace, evidentemente, crear problemas para justificar organismos públicos que presuntamente los combatan, cuando son problemas que han generado ellos. Eso es una de las del modus operandi de la izquierda. Y el otro es prevalerse de problemas ya existentes que, aunque estén solucionados o sean insignificantes, los magnifican para justificar también esas políticas públicas. Por ejemplo, el feminismo. ¿Alguien me puede decir, tenemos un abogado en la mesa, el señor letrado, hasta donde él conoce el ordenamiento jurídico, que es mucho más amplio que yo, que solamente soy periodista, ¿alguien me puede decir en qué está hoy en día la mujer discriminada en España? ¿Qué cosas la mujer no puede hacer en España por el mero hecho de ser mujer y está así por ley? ¿O qué cosas se le obliga a hacer por el mero hecho de ser mujer? Que yo sepa, ninguna. Absolutamente ninguna. Por tanto, la igualdad real, o sea, quiero decir, el objeto del feminismo, entendido en su concepción clásica, o mejor dicho, en su concepción natural. El feminismo lo que luchaba era por eso precisamente. Porque las garantías y seguridad, lógicamente, claro, la igualdad. Porque a ninguna mujer se le impusiera nada o se le obligara a nada por el mero hecho de ser mujer, y porque ninguna mujer no pudiera hacer nada o se le negase a hacer algo por el mero hecho de ser mujer. Es decir, el feminismo buscaba la igualdad real entre hombres y mujeres, pero la izquierda lo ha pervertido, lo ha prostituido en una serie de victimizaciones que no existen para justificar todas unas políticas y una serie de cargos y de prebendas y en criminalizar al hombre. Que eso es en lo que han convertido el feminismo, pero por otra parte es que son incoherentes ellos mismos. Oiga, si usted tiene tan alta estima a las mujeres, presuntamente, ¿usted por qué legisla que un hombre que diga sentirse mujer ya es mujer? Porque eso, implícitamente, lo que deriva es en el borrado de las mujeres. Si cualquier hombre que diga sentirse mujer ya puede ser mujer y legalmente es considerado mujer, entonces las mujeres que sí lo son, ¿qué diferencia hay? Y eso las feministas clásicas de izquierda de toda la vida se lo han recriminado al Partido Socialista y han sido absolutamente laminadas y silenciadas de la esfera pública y no se les da voz. Pero ellas mismas, que son más de izquierdas que, no sé, que Santiago Carrillo, que para descanse, te lo dicen. Oiga, es que la mujer tiene un hecho diferencial con respecto al hombre. Es que no se puede anular las diferencias que existen naturales, biológicas y de muchas índoles entre hombres y mujeres bajo argumento de no discriminación. Es que una cosa es la igualdad de derechos y de dignidad y otra cosa es la igualdad biológica y de muchos otros aspectos que, gracias a Dios, por cierto, hombres y mujeres no somos iguales en esos aspectos porque si no, por otra parte, qué aburrido sería, ¿no? Biológicamente, por supuesto que hay una diferencia más que notoria, es que
puedes ir contra, o puedes, lo que están haciendo, o lo que hacen normalmente, ¿no? Engañar o tratar de engañar o complicar lo que es realmente el sentido de las cosas, ¿no? Pero además lo toman como bandera esa defensa, porque no la tiene en muchos casos, como usted decía, don César. Es decir, una mujer nace mujer y se muere mujer. Es decir, y un hombre nace hombre. Y eso no es transfobia, eso es biología. No, Claro. pero independientemente de la condición que se quiera sentir uno, es decir, luego desde el punto de vista civil, hay una responsabilidad derivada. Es decir, y que además que es el Estado, es el garante, o sea, y como persona identidad. Es decir, el Estado lo que no puede hacer es perjudicar a personas como, por ejemplo, que quieran cambiarse de sexo, que luego vuelvan otra vez en caso, por ejemplo, de deporte, ¿no? Es decir, la condición de a lo mejor natural de un hombre con la de una mujer en determinadas prácticas de deporte, pues lógicamente no tiene la misma fuerza, textura ni fuerza, ¿sabes? Sí. Con lo cual ahí está el hombre tiene más masa muscular, más capacidad aeróbica. Igual que se sabe que las personas, o mucha en general, es decir, las personas de raza negra, de color de raza negra, negros, es decir, tienen unas condiciones naturales que genéticamente vienen mucho más desarrolladas que en otro tipo de razas, ¿no? Esto lo ha conseguido el gobierno que tenemos, es decir, el discriminar absolutamente a esas personas que realmente han nacido con una condición, han querido ser otra y luego intervienen o interfieren en distintos ámbitos de la sociedad para mejorarse con la condición nueva que tienen. De hecho, cuando preguntaba don César a don Fernando, bueno, a toda la mesa, pero don Fernando como abogado contestaba que no había ninguna ley que claramente perjudicar a la mujer. Ninguna. Sin embargo, sí hay leyes que perjudican claramente al hombre. Claro, por supuesto. Entonces, si hay un Ministerio de Igualdad, lo que tendría que evitar es eso. Pero es que precisamente es todo lo contrario. No solo un Ministerio de Igualdad, si es que tenemos un Ministerio de Justicia, que espero y deseo que se ponga en pie cuanto antes, es decir, y cambien absolutamente en el momento que tome posesión la nueva designación del Ministerio, porque es que nos vamos a pique y la gente no es consciente bueno, cada día más, porque claro, cada vez ve a cualquiera que le afecte, a cualquier persona ciudadano que le afecte, esté metido en cualquier tipo de litis o cualquier tipo de procedimiento, lo está empezando a sentir, a notar, ¿no? Es un escarnio absoluto. Exacto. Lo que está pasando, es un escarnio absoluto y a mí el Ministerio de Igualdad, que me da, o sea, que verdad que me da igual, es decir, pero me da igual, tristemente. Un juego de palabra. Igualdad. Exactamente, igualdad, exactamente. Cuando hay en otras áreas que son muchísimo más especiales, que afectan absolutamente a todos los del Ministerio de Igualdad, no se ponga ni las medidas ni se ponga coto. O sea, volvemos otra vez a entrar desde el lunes pasado en una huelga. Bueno, es que tenemos... Sí, la huelga en justicia. Ahora, ¿no? Sí, claro, la administración de justicia. Sí, es que en justicia, además de la falta de medios absolutos para que se pueda hacer el trabajo necesario y que salgan adelante los diferentes procedimientos judiciales, es que la penúltima, porque este gobierno hasta que no cese en el cargo no terminará de hacer la última, la penúltima que hemos conocido es la imposición contra viento y marea de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Eso es una aberración. O sea, una aberración porque está detrás el señor que está detrás. O sea, y porque es el que realmente está al lado, ¿no? Más que detrás el que está al lado, ¿no? Bueno, depende de cómo se coloquen, sí. ¿Sabes? Pero eso es una verdadera, pues bueno, pues es decir, ignominia. Es decir, pero cómo podemos estar aguantando y sobre todo las personas, la cantidad de gente que hay en la Administración de Justicia que merece la pena, don César y compañeros. Sí, pero es decir, magistrados, fiscales, es decir, hay un colectivo tan grande y principal que es uno de los estamentos básicos de nuestro sistema y de nuestro Estado de Derecho. Claro, pero es que se lo han cargado. Es que es doblemente civilino, porque además de lo que usted dice, el procedimiento por el que se ha nombrado a esta señora, las asociaciones de fiscales se han manifestado en contra, han anunciado que lo van a recurrir ante la justicia. Claro, sí, exactamente. Pero es que eso es una cosa. Pero luego encima, si consideramos el objeto de trabajo de esa fiscalía especial, es que es doblemente nauseabundo. Soy uno de los directamente perjudicados. Claro. Vamos a ver, Fiscalía de Memoria Democrática. Vamos a ver, en primer lugar, que no tendría que existir una ley de memoria democrática porque, primero, la memoria es lo que cada persona a nivel individual recuerda de la historia si es que la ha vivido. Por tanto, es algo parcial, es algo sesgado, no es algo empírico ni académico. Eso volvemos a los nombres, a la importancia de los nombres. Eso en primer lugar. La memoria no debe ser base de operación para nada, porque la memoria es una cosa subjetiva y es una cosa parcial.
porque en los antecedentes familiares de todos los españoles, pues hay personas que tuvieran a sus abuelos en el bando nacional y otros en el bando republicano, y en función de eso, su recuerdo o la transmisión de historias de la Guerra Civil va a ser necesariamente diferente. La memoria es parte de la historia, pero no es toda la historia, eso en primer lugar. Pero es que al margen de esa disquisición, que eso cualquier estudiante de primero de historia en la universidad lo entiende, además de eso, es que hay un pequeño problema. Es que el gobierno no tiene que entrometerse en las diferentes análisis que se puede hacer de la historia y no tiene que crear una fiscalía para penalizarlo, porque si hay un estudioso, por ejemplo, si hay un estudioso de las políticas hidráulicas que se han llevado a cabo en España y que constata que bajo la dictadura de Franco se construyeron de forma empírica y con datos X embalses, X saltos de agua, X presas para producción de energía eléctrica. Entonces, ¿eso qué pasa? Que hay que estar penado porque no se puede reconocer algo que se hizo en la época de Franco. No se puede reconocer si se construyeron, creo recordar, que más de 4 millones de viviendas de protección oficial en la época de Franco. Es que si eso se hizo, se tiene que decir. Y eso no puede ser punible, ni debe ser punible por parte del Estado, porque que el Estado se entrometa en cómo tenemos que analizar y estudiar nuestra propia historia. No hay cosa más totalitaria que esa. Ya como en Gran Hermano, ya directamente que lo borren y que decreten la neoverdad. Pero bueno, eso ya lo han decretado. Es decir, si el problema que tenemos es que todo, digamos, va en esa dirección. Porque la historia es algo que debería dejarse en manos de los historiadores. Exacto. Y usted dedíquese a gestionar el presente y el futuro, que es lo que le hemos encargado, ¿no? No me gestione. Es que son juez y parte, o quieren ser juez y Ya, parte pero, en la historia. pero es que mientras tú Fiscal, gestionas, juez, mientras mientras gestionas la historia, a lo mejor distraes el presente. Y cuando en el futuro te lo eches en cuenta, desde la historia lo cambiarás también para decir que lo hiciste bien, ¿no? Pero que es un disparate. Los siguientes son matemáticas inclusivas, física con perspectiva de género. Es decir, estamos consiguiendo que la educación tenga una etiqueta siempre ideológica, absurda. Es decir, porque entonces, pero forma parte de lo que digo, forma parte de un relato donde nos están conduciendo hacia una neoverdad, como alguien decía, ¿no? Sí, pero la neoverdad, ¿qué es? La neoverdad es la estupidez vestida de no se sabe de qué, ¿no? Pero es una estupidez. Por eso es tan importante la batalla cultural y por eso esa frase que ya se está escuchando bastante de dato mata relato, hay que utilizarla. O sea, cuando tenemos datos para matar el relato ficticio hay que utilizarlos, ¿no? A veces que, como lo hemos dicho muchas veces, parece que es que ya la gente todo lo sabe todo el mundo. No. Ellos van a llegar a muchísima más gente de lo que podamos llegar nosotros y hay que insistirlo. Mencionabais hace un momento que este tema de estas aberraciones, la ley trans y lo que ha traído consigo. Yo me considero un amante del deporte toda mi vida y, entre otras cosas, pues me gusta el deporte femenino. Pues la ley trans se ha cargado, como ha estado mencionando hace un momento don Fernando, se ha cargado el deporte femenino. Entonces, pero es que a la vez estos gobiernos de igualdad, estas televisiones públicas que quieren hacer bandera de lo que en teoría a todo el mundo le suena bien, el deporte femenino, nos dan mucha publicidad en sus telediarios del deporte femenino, cuando luego ocultan las noticias de que precisamente nadadores que son nadadores y que cuando tengan que ir al médico van a ir al urólogo, no van a ir al ginecólogo, aunque ahora se llamen de otra manera, nadadores les están quitando los premios a las nadadoras, igual atletas, igual de todo tipo. Ahora que ha dicho usted eso, es que creo en Estados Unidos, creo recordar que, lo diré, un ginecólogo sufrió una demanda por discriminación por parte de un hombre transexualizado a mujer y el ginecólogo se negó a atender a esa persona porque, lógicamente, un hombre que tiene apariencia de mujer no tiene los órganos sexuales propios de una mujer y, por tanto, no procede que le revise el ginecólogo. Bueno, pues, y se negó, lógicamente. Entonces, sufrió una denuncia por discriminación. Entonces, ¿qué pasa? Que si un urólogo, como usted dice, ¿y para qué voy a recibir yo a una mujer que tiene apariencia de hombre si no tiene próstata y no tiene los órganos propios del sexo masculino? Claro, es que la biología es inexorable. Lo que ocurre es que la ha mencionado usted antes, que son maestros en dos cosas, ha mencionado en la propaganda y en el victimismo, ¿no? Y en la utilización de las palabras forma parte de esta propaganda. Y ya lo decía el genial Julián Marías, que se empieza perdiendo la batalla de las palabras y se termina perdiendo la guerra de las ideas. Y es cierto, les hemos concedido, no los que estemos aquí, no los que nos están escuchando, les hemos cedido tanto terreno en la batalla de las palabras que ahora es muy difícil ganar la guerra de las ideas.
Y es que, con ese tema, como me toca directamente el tema de la memoria democrática, efectivamente es un cargo que ya está, ya lo tienen ahí, y aunque desapareciera, que yo temo que va a tardar bastante en desaparecer la ley de memoria democrática, va a costar que en este tiempo, hasta que desaparezca, se cometan una serie de tropelías como ya se están cometiendo. Bueno, este lunes asistimos a las nuevas profanaciones en el Valle de los Caídos. Por ejemplo, o usted mencionaba, aunque he estado fuera de España, he estado escuchando este programa, por lo menos los podcasts, y mencionaban la semana pasada precisamente esa sanción que en virtud de la ley de memoria democrática se ha hecho contra la Falange por un acto de homenaje a José Antonio Primo de Rivera. Es decir, ¿cuándo trasladaron sus restos? Fue sobre el acto del 20 de noviembre. Entonces, la ley entró en vigor en el mes de octubre. La primera manifestación que se iba a celebrar de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, permítame el paréntesis, José Antonio Primo de Rivera, asesinados por los mismos que han hecho ahora una ley de memoria democrática y que sancionan a aquellos que queremos homenajear al asesinado. Bueno, y que además han profanado su tumba en el Valle de los Caídos, o sea, ya para rizar el rizo. Bueno, pues se convocó una manifestación, como se convoca todos los años, y en ella pues se traslada desde Madrid andando una corona de laurel hasta el Valle de los Caídos. Como ya por las leyes, primero fue la de memoria histórica y luego la anterior, no se nos permite entrar en el Valle de los Caídos, se deposita en la puerta. Bueno, pues eso, dicen que en virtud de la ley de memoria democrática, no voy a contar, tengo tanto lo que ha puesto la ley de memoria democrática como, o sea, tanto la Secretaría de Estado que ha llevado este tema como las alegaciones por parte de nuestro cuerpo jurídico. Y no me voy a enrollar sobre el tema, pero evidentemente no tienen ni por dónde cogerlo porque no se ha incumplido esa ley. Pero es igual, porque es que es una ley que la aplican, que don Fernando lo sabrá mucho mejor que yo, como este tipo de sanciones es como una sanción de tráfico. Es decir, si usted administrativa, claro. Entonces usted dice, usted ha incumplido esta ley y entonces la voy a meter, en nuestro caso, 10.001 euros de multa, que podrían ser hasta 150.000. Nos han dicho que nos demos con un canto en los dientes, porque solo nos han multado con 10.001 euros. Entonces dice, y si usted ahora mismo no está de acuerdo, pues recurra. ¿Qué ocurre? Que no hay que vaya a haber un juicio y en ese juicio tú aportes pruebas y evidentemente se cae porque en ese acto no se inculcó, no hubo ninguna vulneración de esa ley. ¿No? Como tú eres el que tiene que recurrir, pues ya veremos, tal y como funciona la justicia con sus huelgas, entre otras cosas, cuándo te dan la razón, si es que te la dan. Y mientras, esos 10.000 euros hay que depositarlos. Mientras ya tienes un expediente de sanción con una sanción impuesta, con lo cual lo que hagas al día siguiente pueden decir que eres reincidente. Ya no van a ser 10.000. Ya como el reincidente van a ser. De hecho, después de esa tenemos ya hasta 4, todos los actos en los que nos juntamos, por el mero hecho de ser quienes somos, decir lo que decimos, homenajear a quien homenajea, ya se nos sanciona. En el acto de fin de campaña de las elecciones municipales autonómicas aquí de Madrid, cuando acaba el acto, viene la Policía Nacional y entre ellos al candidato, que es Norberto Pico, al candidato a la Comunidad de Madrid y a unas cuantas personas más que veis, les tienden una receta, como llamamos nosotros, diciendo que habían incumplido y que le proponían para sanción. Motivo. Pero por exaltación. Motivo, decían, cantar el Cara al Sol, que no se cantó, punto 1, y 2, homenajear con gritos de José Antonio Primo de Rivera. Primero, José Antonio Primo de Rivera. Exaltación pública. Sí, pero José Antonio Primo de Rivera es una víctima de la guerra civil y así la cataloga la ley. De hecho, la excusa para sacarlo del Valle de los Caídos decía que podía quedarse en el Valle de los Caídos, pero no en un lugar preeminente, porque consideraba la ley que era víctima. Bueno, pues, pero claro, los policías van allí, pues dice, oye, que me tienes que multar a 17 y yo quiero aquí 17 papeles para que luego 10.000 euros a 17, más aparte de lo que puedan ser. Y sobre todo lo que hacen es que intentan que tú no hagas los homenajes, que era con lo que voy a terminar, lo de victimizarse y a la vez utilizar la propaganda. Pero es que además son maestros. Hay culpables delegado de gobierno. No, por supuesto, que será y va a haber un recurso. Es el que está detrás. Y aparte del recurso ya se ha hecho, porque estamos en el periodo de alegaciones y ya todo esto, claro. Pero aparte luego estamos tomando medidas se ha denunciado ante la Junta Electoral Central el cometido de ese día de esos policías en concreto, eran unos mandados de delegación de gobierno. Es decir, todo eso se está haciendo bien, pero ¿qué queda ante la opinión pública? Que cantar el Cara al Sol, que no se cantó, ya son 10.000 euros de multa. Con lo cual, una de dos, o va a cantar el Cara al Sol la gente hasta en el bar cuando se la peteja, porque va a decir, vale, ole mis narices, porque en España somos muchos de como me prohíba algo, aquí canto aquí lo hago yo, lo que sea, o segundo, nadie se atreve a hacerlo. Y es por lo que decía lo de victimizar, porque es que primero roban, asesinan, malversan, cometen todo tipo de delitos y cuando les denuncias por haberlo hecho y le das ese dato, mata relato, las pruebas, es cuando se victimizan y es cuando esa propaganda la utilizan para decirte que el malo eres tú por denunciar
lo que han hecho ellos, cuando está a ojos vista cómo actúan. Pero desgraciadamente les hemos cedido, y repito, no nosotros, se les ha cedido tanto terreno que ahora es difícil recuperarlo. Yo lo que no entiendo es por qué no se puede cantar el Cara al Sol, pero sí se puede cantar la Internacional. Pues porque es que sí se puede. De hecho, ayer creo que fue... No, digo según la ley. Sí, no, pero es que... No, pero es que sí se puede. Por eso sabemos que si nos hubieran buscado otras cosas que no las había, pues hasta podrían decir, joder, nos han pillado. Alguien un zumbado dijo, había que matar a todos los rojos. Coño, no era nuestro, pero lo dijo. Punto. Pero es que no se dijo nada de eso. Y es que el Cara al Sol, pues ayer lo comentó Eduardo García Serrano, está en una tertulia, ahora mismo patrimonio del Estado, porque era de la familia Tellería, pasó una serie de tiempo, no renovaron las licencias y tal, los permisos, y entonces ha formado parte. Bueno, los derechos de autor. Los derechos de autor, exactamente. ¿Qué ocurre? Pero es que además es una canción que no infunde odio contra nadie y además, repito, es que en este acto lo que se cantó es una canción, porque había un concierto, un grupo que cantó una canción que habla sobre unos soldados de la División Azul y en una parte, en una estrofa dice Cara al Sol, canción antigua y nueva, Cara al Sol es el himno mejor. Claro, el policía que había dice, estos han cantado Cara al Sol, porque han dicho Cara al Sol. O sea, entonces se junta la ignorancia con la mala fe y con el empuje de delegación del gobierno para tal. Y claro, el tipo pues te planta una receta de 10.000 euros que ahora nosotros tendremos que demostrar que también están mal dictaminada o mal aplicada. Fundamentados, vamos. Exactamente. Pero eres tú el que tienes que dar la razón. Demostrarlo. Claro, mientras ya tendrás otro expediente de razonamientos. sanción con tu nombre y apellidos, con lo cual si mañana te saltas un stop, dirán, coño, este tío encima es un tío que tiene aquí un expediente de fascista peligroso. Cuando además hay que tener en cuenta, a mí esa comparación de por qué se puede cantar la Internacional y no se puede el Cara al Sol, a mí no me gusta mucho esa comparación por otra razón. Yo, que no soy falangista, y usted bien lo sabe, pero yo como buen liberal entiendo que cada cual tiene derecho a pensar lo que estime oportuno, que esté equivocado. Eso en primer lugar. Y a que piense cosas en las cuales se considere que uno está equivocado, pues lo que procede a hacerse es confrontar, debatir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo la comparación entre el Cara al Sol y la Internacional, porque hasta donde yo sé, si alguien tiene algún dato que lo corrija, o sea, que lo desmienta, que me corrija, el falangismo no ha provocado la muerte de 100 millones de personas en el mundo. El comunismo sí. Entonces, si vamos a ir a qué tipo de ideología, digamos, es más admisible que otras, con el falangismo se podrá estar de acuerdo o no, pero oiga, es que el falangismo no ha matado a 100 millones de personas como si lo ha hecho el comunismo. Es que el falangismo no ha sometido a ningún país a una dictadura durante décadas como sí ha hecho el comunismo en muchísimos países a lo largo y ancho del planeta. De hecho, en algunos de ellos aún sigue habiendo dictaduras comunistas que han sometido a su pueblo, llevan por décadas sometiendo a su pueblo a la miseria y a la muerte, como Cuba. Y algunas están creciendo ahora en zonas de Hispanoamérica. Entonces, por eso digo que es que si vamos, oiga, que yo no soy sospechoso de coincidir o de ser falangista, pero que si hay que ser objetivos y rigurosos, ¿dónde ha llegado al poder el falangismo? En ningún lado. ¿Dónde ha provocado la muerte en masa de millones de personas? En ningún lado. ¿Dónde ha proscrito o ha condenado a la miseria y a la falta de libertad a millones de personas el falangismo? En ningún lado. ¿Dónde ha hecho todo eso el comunismo? En decenas de países del planeta durante décadas. Entonces, ¿qué ideología? Si hay que perseguir alguna ideología, ¿qué ideología es más perseguible o más punible? Y el comunismo mucho más que el nacionalsocialismo, ¿eh? De lo que vivimos con la época de Hitler, que ya lo sabemos. Es decir, lógicamente es execrable y absolutamente, bueno, pues, pero no tiene comparación con la cantidad de muertos que lleva los regímenes comunistas en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad. Volvemos a la batalla de las ideas, pero ¿cuál es la palabra para insultar políticamente a alguien? ¿Fascista o comunista? Fascista. Claro, ¿Cuál se utiliza? Pero ese es el título que tienen que buscar a la justificación social progre para hacer lo que ellos hacen. Es decir, que lo nuestro que hacemos está bien, pero lo otro es un fascista. No, es que usted es un comunista leninista. Y es usted peor que yo. Pero claro, para eso tienes que tener a gente culta. Es decir, para eso tienes que tener a gente docta y que haya leído. Y precisamente lo que no busca el comunismo es tener a gente muy lista, porque si tienes a la población inteligente
no te dejan hacer ese tipo de Bueno, cosas. esto ya lo dijo el terrorista Petro, no con la cultura, sino con el nivel económico. Claro, es que el comunista Petro, terrorista, que ha llegado... Sí, perdón, tiene usted razón por la matización. El terrorista Petro ya lo dijo muy claro, es que claro, cuando la gente empieza a progresar en la vida se hace de derechas. Pues con la cultura pasa exactamente lo mismo. En cuanto mucha gente, en cuanto empieza a leer, empieza a instruirse y empieza a averiguar un montón de cosas que la propaganda de izquierda oficial trata de ocultar, pues muchísima gente deja de comulgar con la izquierda. Y sobre todo con la ideología, porque está sesgada. Es decir, porque ellos no les interesa. Es básico. No sé de quién es la frase de un comunista es alguien que ha leído a Marx y un anticomunista es alguien que le ha comprendido. No sé quién dijo esa. Creo que era de Ronald Reagan. Bueno, pero es muy bueno. Creo que era, si no me falla la memoria, era de Ronald Reagan la cita, y es que no puede ser más certero. Es que, claro, tú lees a Marx, pero si no has entendido absolutamente nada, pues lo repites como un papagayo, y si no comprendes la implicación de todo lo que dice ese señor en ese manifiesto, pues evidentemente lo suscribes y ya está, porque no lo comprendes. Ahora, si lo comprendes y sabes a dónde lleva la aplicación de esas tesis esquizofrénicas, es cuando evidentemente te haces antimarxista y anticomunista, como no puede ser de otra manera, claro. De hecho, aquí tenemos políticos en España que han pasado por todo tipo de ideologías. Y a mí me cuesta, fíjate, me cuesta tener la mía propia, porque claro, lógicamente comulgas con muchas cosas y que luego a lo mejor los partidos políticos que quieren representar determinadas ideologías no las cumplen, ¿no? Es decir, en este caso tengo que traer a colación al Partido Popular, ¿no? Es decir, yo espero y confío que el gobierno de Feijóo derogue toda la mierda y toda la patraña que esta gente aprobó y que está en vigor, y espero y deseo que eso sea modificado, sea derogado, inmediatamente se instauren o se aprueben otro tipo de reglamentos y de leyes para regularlo. Pero aquí no te puedes andar con chiquitas en este caso, y sobre todo hablando del tema del comunismo. Es decir, ellos son los primeros y son los más radicales. Es decir, pero no les interesa. Por eso siempre, y vuelvo al inicio, que cuanto menos conocimiento y menos historia sepa la persona, pues mucho mejor manejarás tú las armas que tienes, que es, claro, la propaganda y la publicidad. Yo sé lo que pasa, que yo soy más partidario de, no sé quién lo dijo, de las ideas que de la ideología. Es decir, yo creo que lo de la ideología es simplemente una cadenita al cuello frente a las ideas. Yo creo que hay pocas ideologías, que no observen alguna de las ideas que tú tienes. Hay unas que reúnen más y otras que reúnen menos, y sobre todo hay unas que contradicen más y otras que contradicen menos. Pero probablemente en casi todas las ideologías hay alguna buena idea. Lo que pasa es que a menudo sepultadas por ideas muy malas, ¿no? Pero yo huyo de la ideología en el sentido de todas las cosas, porque la ideología es la pertenencia a una tribu. Y yo creo que precisamente eso es lo que a donde nos quieren llevar. O sea, quieren acabar un poco con el individuo, que es alguien que... Una cosa es el individuo sociable. La sociabilidad está muy bien, pero el individuo es alguien que mantiene su pensamiento crítico, su capacidad de observación y su capacidad de crítica frente a aquel que se pone en el gobierno, ¿no? Y la ideología es una manera de sumar. Todos pensamos esto. No, mire usted, yo pienso... De hacer rebaño, ¿no? Sí, ganar incluso, a ser posible. No, totalmente, porque nos quieren pastorear. Entonces, la ideología, sea cual sea, no deja de ser ya un vehículo hacia ese fin, ¿no? Entonces, yo me niego a la ideología. Para mí los partidos políticos casi no deberían ni existir. Es decir, debería haber gestores que eligieran equipos y que a lo mejor... Es que a lo mejor hay un socialista que es un magnífico médico y puede ocuparse de la sanidad. Entonces, al final, a la hora de elegir a tus colaboradores, si prevalece más un componente ideológico y de lealtad a una causa que un componente, digamos, técnico, de preparación y de valía, pues estamos mal gestionados. Es que es curioso eso que usted dice, don José Miguel, porque si aplicáramos ese esquema de funcionamiento de la política y de lo público al sector privado, sería esquizoide. Es decir, si fuéramos a un taller mecánico porque nuestro coche tiene una avería y allí nos atiende un señor que no tiene ni zorra de mecánica, nos llamaría la atención cuando menos, ¿no? Sin embargo, en infinidad de organismos públicos dedicados presuntamente a una materia concreta de gestión, las personas que están al frente, el que dirige el organismo, no tienen ni zorra de eso. Es decir, yo no conozco ningún taller de coches
en el cual el que dirige el taller no tenga una formación muy directa con lo que es el arreglo y reparación de vehículos, a lo mejor no necesariamente mecánico, pero por ejemplo conozco muchos ingenieros industriales de la rama automoción que por diferentes motivos acabaron montando un taller mecánico y son personas que conocen perfectísimamente bien el funcionamiento de un coche y son los que están dirigiendo el taller porque son ingenieros. Entonces, ese mismo, o ir al médico y que te atienda una persona, pues no sé, que no es médico. Oiga, pero es que a mí me duele el pecho y creo que tengo un infarto. Ya, pero es que yo no soy médico. Soy elegido democráticamente por la plantilla del hospital. Y entonces tú le dirías, pues me parece muy bien, pero usted con mi vida no juegue. Venga uno que entienda, por favor. Claro, entonces, es lo que yo nunca he podido entender. Yo por eso siempre he sido muy fan, para decirlo coloquialmente, de la tecnocracia, por supuesto, de poner a gente que sabe de una materia a gestionar sobre esa materia, porque si no, lo contrario es un cachondeo. Es absurdo, yo nunca lo he podido entender. Bueno, pues hay situaciones como la que hemos vivido, con la que vivimos con la pandemia y con el COVID, pues teniendo a un ministro de Sanidad que es filósofo, que yo adoro la filosofía, pero claro, ¿y dónde están el personal técnico que decía que lo dijo el gobierno por activa y por pasiva? ¿Dónde estaban los técnicos que estaban detrás? En la imaginación de Sánchez. Los asesores técnicos, pero efectivamente. Estando completamente de acuerdo con lo que están ustedes comentando, el problema es el pueblo que se ha generado y que ha hecho suyo buena parte de todos estos mensajes, ¿no? Hace un momento yo hablaba porque es una cosa que se me está preguntando estos días, decía, otra vez se profana el Valle de los Caídos, como está mencionado, y otra vez es antes de unas elecciones. Qué raro. Y entonces, efectivamente, yo he cogido los datos y lo he dicho. En octubre del año 2019 se profana la tumba del general Franco y en noviembre hay unas elecciones, un mes anterior. En abril de este año se profana la tumba de José Antonio y en mayo hay unas elecciones. En junio se está profanando otra vez el Valle de los Caídos y el mes que viene otra vez. Es decir, y entonces alguien dice, por lo cual me está dando la razón de que es un tema electoral. Digo, por supuesto. Digo, pero mucho peor es que alguien vaya a cambiar su voto de acuerdo de si, a ver, los que gobiernan profanan a alguien en estas elecciones, porque si no han profanado en estas elecciones no te voto. O sea, hombre, el problema es que si ellos lo hacen es porque creo que piensan que les da votos. Pero, don Jesús, con lo cual me da casi más miedo el pueblo que es capaz de decidirse a quién elige como gobernante para su nación y quién le va en teoría a solucionar sus problemas si ha profanado o no ha profanado el mes anterior. Aunque también hay otra lectura. A lo mejor es que ellos se han comprometido en hacer una serie de cosas y este pueblo lo que es capaz de votarle después de decir, oye, que llevas unas elecciones que no me has profanado a nadie, por supuesto de una ideología determinada. Claro. No has profanado a nadie el mes anterior, que estás aquí un poquito confraternizando con el fascismo. Entonces yo creo que es que ya es esa esquizofrenia la que han llevado a buena parte del pueblo español que nos ha llevado a todos los españoles a la situación actual. Pero yo, a la vista de los resultados electorales de la izquierda en las pasadas elecciones autonómicas y municipales, yo creo que electoralmente les ha dado muy poco tirón haber profanado la tumba de Primo de Rivera, porque 6 autonomías que han perdido directamente. Sí. Entonces, lo que no sabemos es la que habrían perdido, o sea, los votos que habrían perdido si no lo hubieran hecho. Es decir, no sabemos qué baremos, qué encuestas llevan, pero que lo que me considero determinante es que lo hagan matemáticamente un mes antes de cada elección. Yo creo que eso se le está, digamos, está sobredimensionando algo que yo quiero pensar que es así. Que afecta. No, pero vamos a ver, independientemente de temas nostálgicos en determinados, digamos, sectores, es algo que yo creo que si no fuera por la protesta que suscita en esos sectores, incluso se hablaría menos de ello, nadie se daría cuenta, porque a estas alturas de la película, pues francamente a la gente le trae bastante sin cuidado. Tenemos que protestar, ¿no? Hombre, no, yo entiendo que todo aquel que se considere afectado por ello proteste, pero me refiero... Ya, pero a la par nadie habla de paracuellos. Nada. Más de 5.000 personas ahí fusiladas y familias enteras. Pero nadie habla de paracuellos porque cuando llega... ¿Pero qué los firmaba? Cuando llega al poder un partido de derechas, pues no se dedica a retomar ese tema y a reinvestigar y a sacar nombres de fusilados. Si lo hicieran, pasaría lo mismo. Claro. Y desde la izquierda se protestaría de otra manera, pero que la derecha no lo hace. Pero no lo hace no porque tenga... digamos, es complejo. Es complejo. Sí. Es puramente complejo, porque se va a decir, oye, si tú tienes un adversario o aprendes a defenderte con las mismas armas... O lo contrario, te va a matar siempre. O te va a matar siempre, porque date cuenta que cada vez que se impone un relato, ese relato ya empieza a pesar
entonces ya la derecha lo que hace es asumirlo y tiene que empezar a inventar otras cosas desde esa base ya. Con lo cual, hombre, ¿usted estará de acuerdo usted con la justicia social? Sí, claro, pero si yo me he hecho titular, dueño de lo que es la justicia social, quiere decir que si está usted de acuerdo con la justicia social, está de acuerdo conmigo. No. La verdad es que es una lástima que fue Zapatero el que rompió los acuerdos o, en fin, el pacto que había desde la transición de no hacer revanchismo ni revisionismo de la guerra civil, de no abrir viejas heridas, de mirar todos hacia adelante, de perdonar todos, en fin, lo que cada uno hubiera hecho mal y las típicas rencillas familiares, este tipo de cosas. Eso Felipe González lo entendió muy bien y eso que Felipe González es criticable por infinidad de aspectos, pero eso lo comprendió muy bien. Y Felipe González en ningún momento entró en ese tipo de historias. Quizás empezó a cobardear en tablas en el año 93 con el vídeo del Doberman en esa campaña, haciendo similitudes entre Aznar y Hitler, pero no con Franco, curiosamente. No, pero bueno, ya empezó un poco con el miedo a la derecha en el 93, ¿no? Pero fundamentalmente fue Zapatero el que empezó con este revisionismo absurdo. Y de la historia de España, lo lógico es estudiarla con objetividad, con rigurosidad, con consulta de las fuentes históricas, con documentación. Y por parte de los... Claro, y como se estudia la historia en cualquier otro lado, que sea serio, que se hace por parte de historiadores, con documentos, con base, en fin, de forma profesional, y de ahí se sacan las conclusiones positivas y negativas de cada periodo histórico, se saca la parte buena, la parte mala. Como la Segunda República, yo entiendo que algo también bueno pudo haber tenido, a pesar de que fue un régimen en su concepción malo, donde se perseguía, media España perseguía a la otra media, y al final esa media España perseguida, por el mero hecho de ser católica, entre otras cosas, se hartó y se defendió. Que es que eso es lo que no le gusta recordar a la izquierda. Pero en fin, estamos ya muy cerca, faltan 5 minutos para las 10 de la mañana. Por desgracia, tenemos que despedir a don Fernando Fanego porque tiene que cumplir sus obligaciones profesionales, digamos así. Efectivamente. Así que no me lo han suspendido, con lo cual tengo que acudir a los juzgados. Es lo que tienen los letrados, que tienen que ir a los juzgados a representar a sus clientes, no porque estén ellos incluidos en una causa. De momento no. De momento no. En fin. Don Fernando Fanego, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito que ha podido, se lo agradezco muy sinceramente y esperamos que pueda repetir más a menudo. Pues a tu disposición, César, y a todos los compañeros de aquí, a tus oyentes, por supuesto. Buen día. Gracias, don Fernando. Hacemos una pausa de publicidad y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. 10:04 de la mañana, 9:04 en la Comunidad Canaria. Seguimos aquí en Decisión Radio, en el Contrapunto. Y seguimos en tiempo de tertulia, hoy con don José Miguel Fernández Sastrón y con don Jesús Muñoz. Don Fernando Fanego ha tenido que dejarnos antes de tiempo porque sus obligaciones como letrado le reclamaban en asistencia en tribunales y no ha podido terminar la tertulia, muy a su pesar y también al nuestro. Pero seguimos avanzando con el análisis de los temas. Quiero someter a la consideración de nuestros analistas un tema que a mí personalmente reconozco que me resulta especialmente molesto y me cabrea especialmente, y es esa labor sistemática que tiene la izquierda por acabar con toda actividad económica con el pretexto medioambiental. Y la última que hemos visto en este sentido es por parte del chiringuito sindical, también conocido como Comisiones Obreras, que ha perpetrado o está perpetrando un nuevo ataque, en este caso a una actividad que genera millones de puestos de trabajo e ingresos para la economía española. Y es que este sindicato, Comisiones Obreras, pide, no se lo pierdan, limitar el número de turistas en zonas que considera saturadas, porque ellos lo dicen, de Madrid y Barcelona. Tras los años duros de la pandemia y las restricciones a los viajes, el sector turístico español comienza a recuperar una actividad normal, afortunadamente. Sin embargo, desde la izquierda se ponen trabas ideológicas al desarrollo del turismo, a la aspiración de prohibir viajes en avión de menos de 2 horas, encarecer los billetes de las aerolíneas con todo tipo de impuestos o la imposición de tasas turísticas que hacen perder competitividad al sector turístico español. Se une ahora la pretensión de Comisiones Obreras de limitar el turismo. Y es que este chiringuito sindical estima que entre junio y septiembre lleguen a España 50 millones de turistas, de los que un 49% sería turismo nacional y un 51% sería extranjero. El sindicato considera que resulta ineludible la racionalización de la oferta turística, especialmente en esas zonas que ellos consideran saturadas.
Otras medidas que el sindicato considera imprescindibles con la excusa medioambiental son, por ejemplo, la moratoria de construcción de más hoteles, la concesión de más licencias de pisos turísticos. También piden la no proliferación de pistas de esquí, ni de campos de golf, ni tampoco de puertos deportivos. Y para determinadas zonas de Madrid o Barcelona que consideren saturadas, piden también establecer límites de acceso. De llevarse a cabo este ataque al turismo, miles de puestos de trabajo e ingresos para la economía española podrían perderse. En 2022, recordamos que visitaron España más de 71 millones de personas, que gastaron en nuestro país más de 87.000 millones de euros y que con estas cifras fue posible que en 2022 el sector turístico crease 160.000 puestos de trabajo y que diese empleo a un total de 2,4 millones de personas en España. Y esta gallina de los huevos de oro, la otra es la automoción, que también está sistemáticamente atacada por la izquierda, es con la que pretende combatir el sindicato Comisiones Obreras, porque parece que suscribe esas tesis esquizoides de la izquierda, que en inglés lo llaman el famoso degrowth, es decir, el decrecimiento económico, porque claro, hay que salvar el planeta, evidentemente. Bueno, pero es que eso forma parte de esta esquizofrenia, ¿no?, que vivimos, donde el mismo concepto se ve de una manera o se ve de otra en función de quién sabe qué intereses, ¿no? Porque digamos, a quienes están dispuestos a abrir las fronteras a la entrada de todo aquel que quiera entrar, no a traer dinero, sino en general, muchas veces, desgraciadamente, a todo lo contrario, porque ahí sí efectivamente hay una saturación. Es decir, oiga, un país, un Estado puede admitir la inmigración que su economía y su situación pueda admitir, digamos, como una mano de obra que se incorpora, como usted quiera, pero no, ahí no se ponen límites. Y sin embargo, a lo que ha sido, con perdón, en el caso de España, el motor de su desarrollo, y además que es digamos, un sector fundamental en nuestra economía, de repente se considera que hay que poner fronteras a la entrada de ese turismo. ¿Sabe lo que pasa? Que lo de los campos de golf, los puertos deportivos, todas las cosas suenan como a facha. A facha, ¿no? Sí, suenan. Y les molesta en general cuando dices, oiga, perdona, si usted ve el número de federados de golf que hay en España, te das cuenta que si hubiera tantos fachas como federados de golf, a esto sería otra cosa, ¿no? Pero les suele molestar. Pero sobre todo cuando detrás de toda esa carga ideológica lo que hay es una estupidez congénita o una mala voluntad perversa. Es decir, porque es que no puede ser de otra manera. O es usted idiota o tiene usted muy malas intenciones. Simplemente. Sí, me acaba de recordar usted a ese fragmento, no recuerdo de qué película, del gran José Sazatornil, ese donde dice, oiga, ¿usted es comunista porque es tonto o es tonto porque es comunista? Bueno, pues esto es lo mismo, pero con la religión climática hay dos tesis que hay que recordar, o hay dos cosas que hay que recordar. La izquierda, lógicamente, se pone en situación de ser el mesías del planeta con sus medidas antieconómicas, en aras presuntamente de proteger el planeta y de salvarlo, y por tanto en España tenemos que cambiarlo absolutamente todo porque el planeta se va al garete si no. Eso, y cuando tú lo discutes te dicen negacionista del cambio climático. Vamos a ver, en primer lugar, aun suponiendo que el cambio climático se debiese a razones antropocéntricas, es decir, a la actividad del hombre, hay que recordar otra cosa. Aun dando eso por bueno, las emisiones de CO2 que tiene España en el conjunto mundial no llegan al 1% del total. Es el 0,8% para ser exactos. Por tanto, aunque España volviese a Atapuerca y no tuviéramos ningún tipo de actividad económica que no tuviera ningún tipo de afectación al medio ambiente, y aunque dejáramos de emitir todo el CO2 que emite España, el planeta ni se iba a enterar. Sin embargo, otras áreas del mundo como China están abriendo 2 centrales térmicas de las que queman carbón, 2 a la semana. Llevan años con esa política y nadie les dice nada. China se ha negado a cumplir cualquier tipo de acuerdo respecto a emisiones de CO2. Y nadie les dice nada. El otro gran emisor es la India, tampoco nadie les dice nada. Y nosotros, que somos el 0,8% del total, tenemos que hacer todo tipo de cambios, tenemos que prohibir todo tipo de actividad económica, tenemos que constreñir la vida de millones de personas en el país en aras de salvar el planeta, cuando, aun haciendo todo eso, no vamos a conseguir absolutamente nada más que, eso sí, empobrecernos. Eso sí, porque el otro gran sector que ataca inmisericordiamente la izquierda en España es el sector del automóvil. El gobierno socialcomunista que padecemos no ha hecho absolutamente nada por defender
los motores de combustión, los motores térmicos, los diésel y los gasolina, cuando España es el segundo fabricante de ese tipo de motores. Y cuando en España el sector del automóvil da empleo directo, indirecto y asociado a 2,5 millones de personas y es el 10% del PIB. Otros países, como lo leí ayer en prensa, Polonia va a llevar a los tribunales europeos la prohibición de la venta de motores de combustión a partir del 35 porque está perjudicando a su industria, evidentemente. Y otro dato que hay que tener en cuenta, el total de emisiones de CO2 de todos los coches que circulan por toda Europa no llega al 1% del total de emisiones mundiales. Y con esa cifra justifican la prohibición de los motores de combustión y la prohibición de los coches de combustión, que son los coches que permiten movilidad a las personas. Pero fíjate, dentro de esa esquizofrenia que hablamos, ¿no? Tú fíjate los tres elementos que estás comentando. Y la muy diferente visión de esos tres elementos en un espacio de tiempo relativamente corto, ¿no? Es decir, hace años, desde quienes hoy preconizan todo lo contrario, desde ese progresismo militante, el turismo era una vía de apertura, es lo que trajo las ideas. Las suecas en bikini, ¿no? Las suecas en bikini, no, y no solo las suecas en bikini, sino una mentalidad distinta, un aperturismo de mente a esa España, ensombrecida. En blanco y negro. Sí. Entonces, el turismo era una vía de entrada de la civilización, digamos, ¿no? Por una parte. Segundo, el utilitario y el coche y la proliferación de coches en la carretera era una democratización del transporte. Es decir, ya no había que ser rico para tener coches. Es decir, era una democratización, utilizando las palabras que al relato le gustan, ¿no? Y lo mismo ocurría con los vuelos. Es decir, oiga, para viajar ya no hay que ser millonario. Democraticemos también el transporte aéreo. Usted puede ir a Palma de Mallorca en avión sin ser millonario, ¿no? Y eso, de repente hoy, pues hay que echarlo para atrás. ¿Por qué? Porque dices, al final, al que sí era millonario, lo que le molesta es que haya tanto tráfico, cuando él iba mucho más contento en su coche con menos tráfico. Le gustaba más ir a Palma de Mallorca y que su casa estuviera en una playa casi desértica, donde hubiera gente dispuesta por 2 duros a barrerle la playa y a traerle el pescado, y donde volar en avión, pues no hubiera que hacer esas colas en los aeropuertos o tener un avión privado para volar razonablemente, ¿no? Entonces, al final, lo esquizofrénico del asunto es que lo que se suponía que eran avances democratizadores de la vida, hoy se han convertido en una molestia para alguien. Y es esa propia izquierda, ese progresismo, quien defiende esas tesis. Entonces, estamos viviendo unos momentos donde si la gente se parara a pensar un poco en cuando hacen esto, a quién beneficia y a quién perjudica, porque la mayoría de la gente es la que se puede permitir un coche hoy y ha salido ganando con este asunto. Es la que puede volar hoy con un billete razonablemente barato, gracias a esa, con perdón, democratización. Y todo lo demás. Entonces, decir, oiga, ustedes están convirtiendo para convertirse en casi activistas contra sí mismos. Entonces, vivimos una esquizofrénica en la que la población está siendo convencida para tirar piedras sobre su propio tejado en beneficio de quienes desde ahí arriba se están, con perdón, descojonando de nosotros. Claro, pero es que esa crítica que se hace como usted dice, esa crítica que se hace a ese modo de vida es absolutamente, no se sostiene. Vamos a ver, el ataque al automóvil es absurdo, se mire por donde se mire, porque el automóvil está ligado intrínsecamente con un derecho básico, que es el derecho a la libre circulación de las personas, que está reconocido en el artículo 14. Bueno, pero le deben quedar 2 pitillos a ese derecho. Sí, pero si no me falla la memoria, el artículo 14 de la Constitución española, creo que era el 14, dice: los españoles tienen derecho a entrar y salir del territorio nacional y a circular, los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España y a circular por el territorio nacional. Cuando la Constitución dice que los españoles tenemos derecho a circular por el territorio nacional, evidentemente no va incluido, como específicamente, el derecho a circular en coche. Pero el coche es una de las herramientas en las que muchos españoles, millones de españoles, ejercen un derecho, que es la libertad de circulación. Entonces, esto es como si algún merluzo dijera: hombre, vamos a suprimir el voto por correo porque, claro, tener que imprimir tantas papeletas, enviarlas a casa de los votantes y que luego ellos las vuelvan a enviar a la oficina de correos y que la oficina de correos además las envíe después a la mesa electoral que corresponde de cada votante, eso es un gasto de recursos y de energía
y misericorde. No es sostenible. Que no es sostenible, Claro. porque gastamos mucho papel, por tanto talamos árboles y porque quemamos mucho combustible en transportar esas papeletas ida y vuelta al domicilio del votante y del domicilio del votante al colegio electoral. Y por tanto vamos a suprimir el voto por correo. Y entonces alguien dijera, oiga, es que si usted restringe el voto por correo, está restringiendo implícitamente también el derecho al voto. Y entonces algún merluzo dijera, es que la Constitución reconoce el derecho al voto, pero no reconoce el derecho al voto por correo. Y yo ya, sogañán, pero si usted prohíbe votar por correo, indirectamente está dificultando ejercitar un derecho básico como es el del voto. Pero es que ¿No es lo mismo? Pero es que parece que se lo dices como si no lo supieran. No. Es decir, vamos a ver, si es que precisamente el problema que tenemos es que lo saben perfectamente. Hombre, lo Es decir, saben y por eso lo hacen. han introducido un elemento. Hay una serie de elementos en ese relato que le permiten todo. Es decir, la seguridad se ha convertido en el fin último de la humanidad, en el fin principal. Está por encima de la libertad, de todo lo demás. Porque todo se puede hacer, todo derecho es respetable y hay que protegerlo, siempre y cuando no ponga en peligro nuestra seguridad, que incluye nuestra seguridad climática, por supuesto, esa sostenibilidad. Entonces, todo aquello que puedas calificar de poco sostenible o inseguro, pues es susceptible de ser cercenado como derecho. Claro, ya y una morcilla más, es que me parece fundamental eso, porque lo que están haciendo con el medioambientalismo, a fin de cuentas, es limitar derechos. Sí, pero más allá todavía, es meternos en vena su comunismo de pacotilla, por no decir otra cosa, que no pudieron meternos por la vía de la fuerza, porque no mucha gente se enfrentó y se rebeló a eso. Nos están metiendo el comunismo a través del medio ambiente, para decirnos cómo tenemos que vivir, que no aspiremos a tener nada, que no tengamos movilidad, que no tengamos libertad. Es decir, nos están metiendo vía medioambiental a través del relato. El comunismo de siempre. Y esto ya lo dijo muy bien el terrorista Petro. Claro, es que si la gente empieza a tener determinado nivel de vida, se nos hace de derechas. Y ya, claro, no nos votan. De hecho, Gramsci, que aunque para mí nefasto, pero fue buenísimo en su política del entrismo, de meterse en todo este tipo de sitios sin tener que aparentar ser comunista, pero para luego llevar el comunismo a todos los extremos. Ha mencionado este informe o esta paja mental, diría yo. Y lo hace Comisiones Obreras. Comisiones Obreras es comunista, básicamente, ¿no? Y usted ha mencionado que el país que más contamina e incumple lo que defiende Comisiones Obreras es China. China también, el único partido que hay ahí, que creo yo, salvo que de ayer a hoy haya cambiado, es el Partido Comunista Chino. Es decir, sin embargo, correcto, a China no le dicen nada. Entonces, lo que comentaba muy bien José Miguel de esquizofrenia, que yo casi me permitiría corregirles, es esquizofrénica y es hipocresía. O sea, esquizofrenia es lo que están haciendo que sea el pueblo, pero normalmente un esquizofrénico no lo es voluntariamente, pero un hipócrita sí lo es voluntariamente y estos tipos tal. ¿Qué quieren buscar con ello? También lo ha comentado José Miguel y usted, don César. Por un lado, la imposición, el recortar libertades, siempre, claro, para recortarte una libertad, te dicen que el fin supremo por el cual te recorta la libertad es muy superior a la libertad que te están quitando. Y es muy bueno. Claro. Entonces se crean, en este caso, además, es que para mí es mentira el fin, lo del cambio climático, tal y como lo están planteando, pero aunque fuera verdad, vamos a ver qué libertades se pueden recortar igual. Pero es que además habéis puesto el dedo en la llaga. Es que ya las élites, quienes de verdad están molestas con lo que está pasando, están diciendo, oye, que yo voy a un aeropuerto y antes yo iba y en 10 minutos casi antes de coger un avión me metí, ahora tengo que estar 2 horas, hay una muchedumbre, gente tirada en los pasillos, no sé qué, aunque vaya un avión VIP, pero también me tengo que encontrar. No te preocupes que aquí va a volar cada vez menos gente. Las carreteras, que yo puedo tener un coche de 1 millón de euros, pero voy por la misma carretera que un pringao que lleva con un coche de quinta mano. No te preocupes que ya tampoco se van a poder ir. Entonces, al final, lo que están haciendo es empobrecer. Por un lado, empobrecen a la gente porque la izquierda vive de empobrecer a la gente, hacen el truco del bombero pirómano, o sea, primero creen el fuego y luego aparecen como el que quiere solucionarlo y no solo lo solucionan, sino que lo agrandan. Y segundo, además, lo que va en su ADN, el recortar libertades. Recortar libertades, por supuesto, a una serie siempre determinada de la población y que desgraciadamente es la que suele comulgar con sus ideologías, porque me duele decirlo, pero la inmensa mayoría de los que van a verse, bueno, una inmensa mayoría no, pero buena parte, una mayoría por lo menos, de los que se van a ver más perjudicadas por estas medidas de supresión de libertades, puede ser la gente más humilde que a priori serían los que les tendrían que votar a ellos. Digo a priori porque no sabemos luego lo que hay involucrado. Pero es que estamos en ese círculo político 360, ahora que está tan de moda hablar del 360, ¿no? Efectivamente, estamos en un 360 donde se unen los dos polos
lo que se podría entender como la derecha, digamos, capitalista, ultracapitalista, que tanto se critica de la izquierda, y lo que se podría entender como la izquierda, que tanto se critica desde ese ultracapitalismo. Pero que ¿no? se encuentran en algún Se encuentran en un punto muy claro. Oiga, a mí me 360. interesa, a usted, señor, le interesa que haya pobres, porque si hay pobres le votarán a usted y además que se Para recorten acabar libertades conmigo. porque usted Ahora puede votar votar. usted para acabar conmigo. Claro. Y a mí me interesa que haya pobres porque si no me sale muy caro esto. Es decir, estoy más cómodo en un sitio donde hay menos coches, estoy más cómodo donde puedo tener 5 personas de servicio en vez de 1. Entonces, al final han encontrado el punto perfecto. El capitalismo, digamos, ultracapitalista, el capitalismo, por decir de una manera, como diría yo, más clasista, entre comillas, ha encontrado su mejor aliado en el comunismo. Si es que se dan la mano, se han encontrado en el mismo punto y trabajan, uno lo financia y el otro lo ejecuta. Pero trabajan divinamente porque van en la misma dirección, tienen intereses completamente compatibles. Sí, Y perdona, un momento, y eso lo estás viendo. Si es que si dijéramos, oiga, es que qué cosas se dice. No, pues eso ya hemos visto su ejemplo práctico. Es decir, su ejemplo práctico está presente en China. China lo único que tiene de comunista hoy es el nombre. Es decir, sin embargo, nadie... Bueno, y su estado político, aunque su régimen económico haya... pero el comunismo en sí mismo... Y la falta de libertad política propia del comunismo. Volvemos, el comunismo en sí mismo se supone que es un concepto esencialmente económico, de modelo de Estado, de intervención del Estado, de falta de actividad privada. No, es un capitalismo que ha conservado el autoritarismo. Entonces deberías llamarlo, según dicen hoy, sería un Estado fascista, según ellos dicen, porque toda autoridad que no esté, digamos, blanqueada por esa intención de abrir la sociedad, de la igualdad. Entonces, ¿qué es China? China es la sublimación de a donde nos quieren llevar, de la perversión de un autoritarismo en beneficio de un ultracapitalismo y sostenido por un comunismo que mantenga a la población empobrecida, atontada y aborregada. Claro, pero China es el ejemplo. O sea, la gente debería darse cuenta que a donde vamos es a China. Eso sin contar que China ya está en nuestros países. Pero es a donde vamos. Es decir, a un modelo. El modelo chino también hay que reconvertirlo todavía un poco. Pero lo que se ha dado cuenta Occidente y las élites occidentales es que competir contra quien tiene el dominio político de la situación, pero tiene esa capacidad económica de las grandes... Y no tiene ningún complejo, además. Y no tiene, con perdón, las limitaciones que un Estado democrático, aunque sea pretendido, te impone. Entonces, vamos ahí, nos llevan ahí. Y la gente que lo mire y sepa si eso es lo que le gusta. Cuando llegó la pandemia, y vimos la falta de capacidad productiva que teníamos en Europa de un montón de cosas, de materiales que necesitábamos para hacer frente a la pandemia, como mascarillas, material sanitario en definitiva, ¿no? Porque ya prácticamente no se fabricaba eso en Europa, no había capacidad productiva. Vamos a ir al mismo modelo con el tema de la automoción, porque por un lado, los euroburócratas que han prescrito la prohibición de los motores de combustión para el 2035 han establecido que la única forma de propulsión posible va a ser la eléctrica. Vale. ¿Qué país es el que está haciéndose con la mayor parte de las reservas minerales que necesitan, de elementos que son necesarios para la fabricación de baterías? China. La mayor parte de los yacimientos de tierras raras y de un montón de minerales que son necesarios para la fabricación de baterías que están fuera del territorio chino, las multinacionales chinas están comprando esos yacimientos a precio de oro. De forma que, por otra parte, la fabricación de baterías mayoritariamente se está haciendo en China. Y las que se van a fabricar en Europa, por ejemplo, aquí en España, el grupo Volkswagen y Ford llegaron a un acuerdo para abrir una nueva fábrica de baterías en Sagunto, en Valencia, pero los componentes con los que se van a fabricar esas baterías, todos van a venir de China. Entonces, al haber decidido renunciar de forma absurda y totalmente alocada, enloquecida al motor de combustión, vamos a poner a partir del 35 en que ya no se podrán vender coches de combustión y a partir del 2050 donde se prohíba la circulación de los coches de combustión que aún queden operativos, nos vamos a poner en manos de China.
Vamos a poner nuestra libertad de movilidad, nuestra libertad de movernos, la libertad que hasta ahora hemos considerado algo consustancial y algo básico, algo lógico, que no lo valorábamos porque siempre lo hemos tenido, que es, oiga, el que puede y quiere se compra un coche para ir cuando quiera y donde quiera, a donde estime oportuno. Esa libertad básica de movimientos de la que hemos gozado se ha acabado. Porque no solamente por la prohibición de la tecnología que lo hace posible, sino por la delimitación de grandes áreas en las ciudades donde cada vez es más difícil, si no imposible, acceder en vehículo particular. De forma que dejamos a la gente al albur del transporte público. De forma que, prohibiendo el coche o peatonalizando grandes zonas de las ciudades, lo que hacemos es debilitar a la gente. Esta izquierda que es tan feminista, por ejemplo, nunca ha pensado, o si lo ha pensado y le da igual, me parece todavía peor, ¿dónde está más segura una mujer a las 4 de la mañana por la calle? ¿En su coche con los seguros puestos o andando por la acera para que sea más fácil violarla? ¿Dónde va más segura una mujer? Bueno, ya sabes. Eso no se puede decir, claro. No. Vamos a ver, eso es fácilmente rebatible desde ellos, te dirán claramente, ellos aspiran a una sociedad donde efectivamente lo digo, perdón, porque Irene Montero decía que quieren llegar solas y borrachas a casa. Por eso digo, no, pero que te dirán claramente que aspiran, y eso es razonable, a una sociedad donde puedan andar por la calle tranquilamente sin necesidad de ir encerradas en un coche con pistillos. Pero fíjate, hacer apuestas como esa, es decir, que se está poniendo en manos de China, es arriesgado porque aquí estamos jugando una partida y hay dos jugadores con sus cartas y en una partida hay lo que se llama el farol, tú juegas, es decir, esa prohibición del coche que va a poner, yo no creo que el enemigo sea tonto, ni uno ni otro, es decir, a lo mejor nos encontramos con que al final esa inversión de China a la postre resulta vacua porque el tema eléctrico, desde luego, si hay que pensar en poner la motricidad ciudadana en manos de dispositivos eléctricos, van de ala, es imposible. Es decir, a lo mejor están entreteniendo a China con algo y cuando esté comprando y haya comprado todas las baterías. No sabemos. La perversión es tal, es decir, aquí se está jugando, nosotros no sabemos sus cartas. Es decir, el problema es que todo lo que podemos hacer es, bueno, según sus guiños, sus movimientos. Actuamos a todo lo pasado. Pero no conocemos sus cartas. Van 2 o 3 jugadas por delante de nosotros, desgraciadamente. A mí lo que me preocupa es eso, que no sabemos a dónde van. O a dónde nos quieren llevar. A dónde más o menos, pero cómo y por hay qué que caminos denunciar todo lo que vemos que absolutamente es injusto y va en el detrimento de nuestra sociedad, pero es evidente que, aparte de que tengamos menos medios para defendernos que ellos para atacarnos, no sabemos si incluso tienen un plan B a nuestro plan A. O sea, cuando ellos tienen un plan A y si lo intentamos contrarrestar. Y para finalizar, porque supongo que estaremos ya mal de tiempo, cuando hablaba don José Miguel de esa esquizofrenia, que yo también lo denomino hipocresía, ha tocado un tema clave comparando personas que viajan a otros países de manera legal, que son los turistas, a los que viajan de manera ilegal. Lo hemos visto la semana pasada y bueno, en esta misma semana, crímenes horrendos cometidos en naciones por personas de origen foráneo. Y hemos visto cómo los medios de comunicación abiertamente en sus tertulias invitaban a que no se dijera lo que ellas ya hacen, pero invitaban a hacerlo. No diga usted la nacionalidad ni el origen, ni si es refugiado o no de esta persona que... el sirio que iba matando a bebés, ¿no? En un parque. No lo digan ustedes, porque entonces eso es fomentar la extrema derecha, con lo cual será mucho peor lo que es para ellos el fomento de la extrema derecha a que un sujeto vaya apuñalando bebés en un parque. Pero eso también lo ha asimilado la sociedad como algo malísimo. El malo es el que denuncia el crimen, no el que comete el crimen. Dependiendo de las condiciones del delincuente, claro, porque si es el que mata bebés a cuchilladas en un parque fuera guardia civil, se diría. Ahora, si es un, entre comillas, refugiado sirio, no se puede decir. O cada vez que pasa en España que un grupo de marroquíes violan en manada a una mujer, el feminismo oficial se calla como P. puntos suspensivos. Ahora, si es un grupo de militares de fiesta en Pamplona, la lía muy parda. Aquí hay una manada por excelencia que es la de Pamplona y las 200 manadas que todos sabemos que son de origen no español, no sabemos ni caras, ni imágenes, ni... Pero es que no hay que decirlo porque entonces estás estigmatizando. No, yo no quiero estigmatizar a una persona que es marroquí por el mero hecho de ser marroquí. Yo lo que quiero es que una persona, primero, venga a España de forma legal. Y segundo, si vienen delincuentes extranjeros a España, se les expulse, que es lo que tiene que ser. Y esto no es xenofobia y esto no es racismo ni historias. Esto es justicia. Oiga, es que no tenemos por qué aguantar aquí en España a delincuentes extranjeros. Que se vayan a su país, ¿no? Digo yo. En fin.
Con esta reflexión llegamos al final de esta tertulia. La verdad es que me estaba disfrutando especialmente con el análisis de estos temas, pero como todo lo bueno llega a su fin, pues esto también. Así que no queda más que dar las gracias a don José Miguel Fernández Astrón por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y don Jesús Muñoz, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.